buen día, muy buenos días. Están sintonizando el 106.9 de la FM. Estamos en la hora vikinga en RCE. Empieza la mañana, tenemos noticias, tenemos conflictos, pero lo que siempre tenemos aquí en la hora vikinga es una contundencia con muy buena voluntad. Que tengáis tots un molt bon dia. Bon dia, Ramon. Bon dia, carai, quin musicote, no?, per començar. Let's go, come on. Let's go, come on! Y si es jamón, mejor para desayunar. Pau Rica, bon dia. Bon dia. Hoy mucho cataclunga. Bueno, estem aquí per intentar explicar alguna veritat si som capaços. Bueno, pues benvingut. Buenos días, Javier García, ¿cómo estás? Buenos días, Isidra. Buenos días a todos, queridos. ¿Cómo vamos? Pues nada, gracias a la audiencia que nos está escuchando. Daniel Boseler, ¿cómo estás? Buenos días. La vida és meravellosa. I- Aquí fent-ho, durant-ho tot. Aquí a l'hora Molt bé. vikinga, Y hoy tenemos un nuevo vikingo, a un gran amigo, Emilio Binzuete. Ay, carajo, qué difícil esto, pero ¿de dónde es tu nombre? Él tiene el origen en el País Vasco. Sí, pues bienvenido. Muchas gracias, Benvingut, bienvenido. Emili. Y bueno, ahora conectaremos también con algunos vikingos que no se podían perder la cita de hoy, programa número 12, son las 8:07 y tenemos muchas cosas que contar. Iremos entrando, nuestro Kiku Ferré está de viaje, pero también se conectará para darnos el buenos días. Ajá. Y vamos a empezar a dar catacungla porque tenemos ganas de hablar de muchas cosas. Bueno, pues ja hi som. Un día más, otro día más. Y el señor Ramón esta semana, el señor Pau Rica y el señor Daniel Borseler la habéis liado otra vez en las redes sociales. Sí. Hemos pasado del 1,5 millones de visualizaciones, más el otro millón, más otro millón, pues resulta que llevamos unos cuantos días de ¿qué está pasando? ¿Será porque hacemos fango o porque decimos la verdad? No, fango, puro fango, desinformación, fake news y ya está, y pseudomedios. Somos, Nada. quiero decir desde aquí que somos un pseudomedio, que no hace falta que nos pongan la etiqueta y que encantados de serlo, no pasa nada. Pues vamos a comentar que, por ejemplo, hemos leído que, por ejemplo, que nos estaba subvencionando un banco. Ah, sí? Sí, había gente que dice que qué banco nos subvenciona. ¡Jo! Pues si no estoy viendo ni un duro. No lo has leído bien, Decían un barco, Ay, Marianito. No, decían que no, que luego otros nos han dicho que éramos socialistas Socialistas. y otros nos decían que éramos fascistas. Ah, sí. Bueno, esto ya estamos más acostumbrados. Sí. Lo de socialistas me empieza a agradar, ¿no? Porque es como que incluso nos ven tibios. Bueno, a ti te han puesto tibio. O sea, Sí, porque mandaste un mensaje un poco complejo en 3 partes, ¿no? claro, sí. Hombre, complejo no. No, complejo no. porque a ver, yo te voy a decir una cosa, Sí. y para que la audiencia lo tenga claro, somos una mesa bastante transversal y realmente hay cosas que no estamos totalmente de acuerdo, pero en lo que sí que estamos de acuerdo es en decir las cosas como creemos, con buena voluntad y sobre todo con respeto. Ujú. Entonces, yo te voy a decir una cosa, en algunas cosas somos una república bananera, pero Sí. yo creo que en otras no. Bueno, También pero así es para ir igual. calentando el ambiente. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Hay que es que despertar sabes- un poco ahí a la comodidad de la gente, Vale, ¿no? Y que pues- se pregunten cosas y Pues ya hay está que decirle bien. a la gente que a veces las cosas se las tienen que tomar, no se las tienen que tomar realmente al 100% de la letra, sino el mensaje general, porque al final lo que decías es que las cosas pueden funcionar mucho mejor y no funcionan mucho mejor. Pero que Bueno. tampoco pasa nada. Si se lo toman al pie de la No pasa letra, nada. a mí no Bueno, me importa. acaba de llegar nuestra compañera, nuestra vikinga, Carol Marín. Hola, Carol. Hola, buenos días. How are you? Very good. ¡Oh, wow! It's an international show. Welcome. Aquí Cabo Cañaveral, estamos cayendo. Bueno, pues oye, ya estamos casi todos. Ahora entrará en directo también compañeros que están fuera del estudio. Cuando los tenga en pantalla, nuestro técnico nos avise, les daremos el buen día. Bueno, pues vamos a empezar la mañana con un tema que venimos hablando hace días, Daniel, de cuándo aplicaremos esa o no se aplicará esa, porque hay algún sindicato que no está, o alguna patronal con el tema de las 37 horas y media, ¿no? Esta quimera tan bonita, ¿no? Pero que luego nos ocasiona problemas. Vamos a dedicarle unos minutos a ver cómo está este tema, porque tenemos hoy muchas cosas que hablar que nos preocupan. Y antes que nada, y vamos a cumplir una promesa que hicimos la semana pasada, que vamos a recordar todos los días que hagamos programa, a los afectados de la Dana que siguen sin atención, por mucho que nos digan. Ayer estaba viendo un listado de poblaciones afectadas en el Boletín Oficial del Estado y mencionaba 76 poblaciones.
Cuidado, no son 4 pueblos, son 76 poblaciones afectadas. Pero es que curiosamente en la Diputación de Castellón nos ponen un listado de la provincia de Castellón de 71, 72 afectados en Castellón. Entonces vamos a hacer números, lo vamos a investigar la semana que viene. Vamos a quitar de la primera lista los de Castellón y luego sumaremos los de Castellón a ver qué cifra nos da, porque hay algo que no, la estadística no concuerda. Puedo estar equivocado, pero me han llegado 2 listas y vamos a cotejarlas. Entonces vamos a seguir mandando. Pero fíjate lo que son los medios. Cuando tú estás escuchando el relato, siempre se habla en pasado. Pues sigue estando, si sigue estando aquello a los pies de los caballos, abandonado de la mano de Dios, que has dejado a la gente hoy. Hoy hay que estar ahí, hay que seguir bajando a Valencia, hay que seguir enviando ayuda, porque están hechos realmente en una situación pues muy vulnerable, muy crítica, y no me gusta. La verdad es que me inquieta bastante hablar en pasado y sobre todo, como siempre, ¿no? Por fines partidistas, fines electoralistas, y hacer ver pues que esta catástrofe, pues se ha dado por superada. Nada más lejos de la realidad. Siempre digo lo mismo, ¿no? Entre lo que te explican y lo que pasa. Sí, sí. Que viene a ser muy cercano a lo de Yolanda Díaz con la reforma laboral, que no responde a los intereses generales, sino responde solo a un interés partidista, a intentar camuflar las nefastas políticas de la Yolanda Díaz e intentar hacer valer pues esta falacia de poder trabajar 37 horas y media con la misma productividad, teniendo en cuenta la situación del país, teniendo en cuenta la situación que tenemos a nivel general. Fíjate, si yo tengo un accidente de trabajo y me voy a los juzgados, tardaré entre 3 y 4 años para celebrar un juicio en Andalucía, en Sevilla, que es lo que tardan en que te llegue una citación. Aquí en Barcelona, los juicios rápidos, 18 meses. Las listas de espera de los hospitales. Yo a la señora Díaz le diría, abandona Matrix, vuelve a la vida real, vuelve a Sion y date cuenta cómo está el panorama. Hay 500.000 de pymes que están a las puertas del cierre, 600.000 han dado pérdidas este año, y tú quieres decir que la gente tiene que trabajar menos de 40 horas. Estamos a la cola de la Unión Europea. Además, con ella se ha producido un fenómeno que no se había producido jamás, que es que ni trabajando sales de la pobreza. Es decir, son empleos de muy poco valor añadido. Estamos hablando siempre de lo mismo, de productividad. Y por lo tanto, llegados a este punto, vamos a contestar los miles, y lo digo con M, miles de mensajes que se han recibido diciendo que para cuándo la huelga. Pues esto es muy sencillo. Como saben, ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Este anteproyecto, y ahora pasa al trámite del Congreso, que luego tendrá que ir al Senado y como cualquier trámite parlamentario. Está claro que si eso pasa el filtro del Congreso, yo voy a ser coherente y congruente con lo que dije en su día, y que por primera vez en democracia plantearemos una huelga, que a mí me gustará llamarla la llamada vikinga. Será la llamada vikinga, ¿de acuerdo? Y no quedará más remedio que por primera vez, ya te digo, en este país, los autónomos y las pymes, digamos, basta a los 40 años de atraso que llevamos en este país reivindicando precisamente derechos sociales y económicos. Muchas veces le digo a la gente, ¿por qué estamos a la cola de la Unión Europea? ¿Por qué? Porque eres el último de 27 en cuestiones de desempleo. La respuesta es muy franca y hay que explicarla como es, porque esto no se explica. Nuestras pymes y autónomos son el 50% más pequeñas que las economías, vamos a decir, de nuestro entorno. Nuestras pymes son el 50% más pequeñas que las francesas, las alemanas, las inglesas, las italianas. ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo, porque llevan 45 años haciendo nuggets con nosotros. La gallina de huevo de oro, que es la que más tendrías que cuidar, que genera el 75% del empleo. Eso que tendría que estar, pero vamos, cuidado al máximo. Lo han maltratado, ¿de acuerdo? Lo han deprimido, y todo el mundo se ha atrevido con el tejido productivo real de nuestro país. Entonces, claro, ¿qué ocurriría si tú hubieras dejado a las pymes, a esa micro, la has ayudado y has hecho que sea una pequeña empresa? Esa pequeña empresa la has ayudado y has hecho que sea una mediana empresa. Y esa mediana empresa que has trabajado y has picado piedra con ella desde las administraciones, utilizando todas las palancas, hubiera sido una gran empresa. Esta trazabilidad no existe en nuestro país. Y por eso estamos a la cola de todo. Porque nos hemos desconectado de aquello que nos daba de comer, de aquello que nos funcionaba, especialmente en Cataluña, que ya sabemos que batimos todos los récords sobre las series históricas en concurso de acreedores. Esta es la realidad de nuestro país. Luego lo hablaremos. Entonces sí, pero es que todo anda conectado. Entonces, llegados a este punto, si esto pasa al trámite del Congreso, en un sentido afirmativo, de que pretenden aprobar algo que nosotros no podemos consentir, porque no lo podemos consentir, ese día haremos la llamada vikinga. Y desde aquí nosotros programaremos un día e iremos a la huelga. Y yo espero y creo, y desde aquí le envío un mensaje a la señora Yolanda Díaz, yo creo que no estaremos solos. Y que las miles y miles de personas, y Dios sabe que digo la verdad,
que nos están dando apoyo. Recibo mensajes de Málaga, de Asturias, de Cantabria, de gente que tiene del mundo de la PYME, de autónomos. Daniel, vamos, tira. Que nadie tenga ninguna duda de que si esto avanza, nosotros levantaremos un muro, diremos basta ya y haremos la llamada vikinga y por primera vez en este país convocaremos una huelga general de pymes y autónomos. Precisamente llevamos unos días publicando algunos vídeos diciendo basta ya, a colación y a relación de lo que estaba usted comentando estos días. Y yo publiqué unos reels donde ponía yo basta ya, sobre todo por el caso de la ANA, basta ya de esa atención, basta ya de dejarnos apartados. Y el día siguiente, desde el perfil oficial del Partido Socialista, sale en TikTok un basta ya con el señor Sánchez diciendo basta ya de bulos y fango. Mire, si algo vamos a hacer con tanto fango, vamos a montar una alfarería. Totalmente. Yo lo que ya que nos falta industria y todos nuestros recursos naturales se están encubriendo, porque recuerden que tenemos muchos recursos naturales. Sí. Tenemos pero cositas, no la estamos aprovechando. Bueno, o sea, de contaminación ya hablaremos, contamina más el Falcon, no te jode. Yo respeto lo que decía Daniel el otro día, él hacía hincapié sobre cómo se está dando muchísimo apoyo, digamos, a todo lo que es la reforma laboral por los sindicatos y no hay representación de pymes ni autónomos, ¿no? Pero vamos a recordar esta convocatoria famosa que ha hecho los sindicatos, que en Barcelona han traído a 300 personas y en Madrid a 500. ¿Quién tiene realmente apoyo ciudadano? ¿Tiene realmente apoyo ciudadano a los sindicatos? ¿Se puede hacer una nueva ley apoyada por unos grupos sociales que tienen un respaldo social mínimo? Yo creo que si algo nos sirvió la convocatoria del otro día, una convocatoria contra la... Es que es muy extraño. Es decir, los sindicatos hacen una convocatoria contra la oposición, ¿no? O sea, una convocatoria de huelga contra la oposición, una cosa más rara que he escuchado en mi vida. Pero ya vemos el poder que tienen. 300 personas en Barcelona y 500 en Madrid. Esto sí nos tiene que decir algo, es que hay un cambio de rumbo clarísimo, un cambio de rumbo muy, muy claro. El primer día que vine aquí dije... Toda la gente de mi ambiente que está trabajando, digamos, dentro de ambientes que podrían ser sindicales, no están afiliados, no saben ni a qué sindicato podrían pertenecer y les da absolutamente igual. La gente ya está harta de que las encasillen y les metan en grandes grupos para defender no sé qué derechos. La gente lo que quiere es llegar a final de mes sobradamente, tranquilamente, sin tener que buscarse un side job, como se dice, un trabajo aparte para ver como complemento tal y saco alguna pasta en negro, porque esto no sabéis la de gente joven de mi edad y la edad de Carol, que dicen, pues si yo me pillo un curro al lado y tal y de eso saco 300 o 400 pavos, pues a lo mejor tengo para, no sé, irme de viaje en verano, tengo para ir ahorrando para una casa. No sabéis la de gente que tiene un trabajito en la economía sumergida para poder ir tirando. Entonces, los sindicatos y todo este mundo que tuvo muchísima relevancia hasta hace nada, está cayendo y hay que verlo. Y esto es el principio del fin de toda esta representatividad ficticia de personas que quieren pertenecer a un grupo solamente para que los de la cabeza, como son los de los sindicatos, les llamen los famosos comegambas. Porque al final no hay que olvidar que este país se ha fundamentado en una serie de luchas sociales que ha llegado a un punto que se han convertido en la absoluta nada y que la gente de mi generación, y no sé si Carol está igual que yo, o sea, piensa igual que yo, nos sentimos completamente desconectados de esto, no nos representa en absoluto y por eso tenemos los bemoles de decir las cosas que pensamos y por eso en redes sociales, por la tele y demás, nos llaman que si negacionistas, que si conspiranoicos, lo que ustedes quieran, pero el mundo que ustedes han montado y sobre el que ustedes pretenden seguir viviendo a nuestra costa no nos representa y es más, nos da bastante igual. A mí, si me permite, sí que quería hacer un inciso porque me gustaría separar y de manera muy clara aquellos sindicatos que no cobran subvención y que viven de las cuotas solo de sus afiliados. Para mí esos sindicatos tienen toda la legitimidad. Toda la legitimidad. ¿Me explico? Porque en el momento que tú percibes una subvención, pierdes un elemento que es esencial y se llama libertad. Independencia. No, has perdido, la has perdido. Y por tanto, yo creo que los sindicatos como las patronales, las asociaciones, que yo he echado a faltar durante muchísimos años, yo creo que por primera vez en democracia, por fin, las pymes y los autónomos vamos a tener voz en las mesas de representación. Ya tocaba, por ejemplo, que con PYME, que me consta que esta semana ya ha alzado la voz, oponiéndose, pero de manera, yo te diría, muy rígida a esta reforma laboral. Pero claro, no podía ser de otra manera. Viendo el desastre que ha habido durante todos estos años, era evidente la ausencia de la voz real, y digo real, de pymes y autónomos en las mesas de negociación. Todo el mundo se ha atrevido con ellas precisamente porque no había quien las defendiera, ¿de acuerdo? Pero fíjate, nunca es tarde cuando la dicha es buena.
Y yo estoy encantado de que por fin ahora los autónomos, las pymes, y cuando hablo de pymes no hablo del gerente, estoy hablando de toda la unidad del tejido del barco, del que coge el remo, desde el portero hasta el director, me da igual, ¿de acuerdo? Porque son unidades de trabajo, son familias que tiran del carro, por eso me encanta que tengamos ese barco, porque para mí es representativo de equipo, ¿me explico? De unidad, A remar. de políticas de esfuerzo, a remar, por supuesto. Y esto es lo que representa sobre todo las pymes y los autónomos en este país. Y que por primera vez nos hayamos puesto de acuerdo en un sentido unitario de decir, basta ya de abusos, basta ya de atreverse con nosotros, basta ya de cargarnos, de acuerdo, a efectos de contraprestaciones en cada campaña electoral, prebendas, de acuerdo, que se van recibiendo a cambio de votos, porque esta ha sido la realidad. Y como aquí había un colectivo que no se quejaba absolutamente de nada, bueno, pues que pringuen los autónomos, que pringuen las pymes. Claro, las has reprimido tanto que las has convertido en diminutas. Y estamos a la cola, repito, de las economías, yo te diría avanzadas de la Unión Europea, siendo los más pequeños. Y eso es terrible, estamos a la cola del desempleo. Y con un escenario de pymes, ya te digo, batiendo todos los récords, porque nadie puede discutir los datos, en concurso de acreedores, ¿de acuerdo? En una situación donde 500.000 de pymes están a las puertas del cierre, usted pretende iniciar, en un contexto de esta naturaleza, una reforma laboral, ¿de acuerdo?, de menos de 40 horas de tal. Yo le digo a la señora Yolanda Díaz, la invito a que se vaya por los juzgados y tribunales de este país. Y que le diga a las familias, cuando les llega la citación, que dentro de 3 o 4 años van a poder celebrar su juicio. Que los juicios rápidos en Barcelona tardase entre 1 y 2 años para poder... Los rápidos, ¿de acuerdo? Las listas de espera de los hospitales. Baje usted de Matrix, venga usted a la vida real y en ese momento tomemos las cosas en serio, retire esta reforma, ¿de acuerdo? Que solo responde a intereses partidistas y en absoluto esto responde para favorecer el interés general de la sociedad española. No queda clarísimo. Queda clarísimo, pero me gustaría escuchar al resto de contertulios, cada uno en su especialidad. Recuerdo que aquí el otro día nos preguntaban y vamos a ir poniendo en las redes sociales quién somos cada uno, para que tengan claro que somos gente de a pie, que nos reunimos en un programa de radio para contraponer nuestras opiniones y somos libres de opinar. Aquí nadie está compinchado con nadie y quiero dejar claro, porque no lo han preguntado mucho, incluso agradezco los insultos porque de todo se aprende, porque veo el nivel del país. Pero oye, no niegues que si viene alguien a promocionarnos le vamos a dar una copa de cava y una bienvenida. Sí, lo que pasa si alguien quiere ayudar aquí Una copa de cava, oye, no le vamos a decir que no, pero no unos tenemos bocadillitos ¿no? como estos Bueno, que pero... pagan cuando vas a Ferraz y estas cosas, ¿no? Unos No, bocadillitos. exacto. Pero bueno, hay una cosa que sí y os doy paso a los demás. Viendo los comentarios, realmente hay gente que argumenta a veces cosas en contra, pero con argumentos, no con insultos. Y les doy las gracias a muchos de ellos, que algunos están solicitando venir al programa o incluso entrar en directo. Se lo he dicho muchas veces, pueden entrar, pueden escribirnos y daremos paso a opiniones incluso confrontadas o diferentes. Pero hay una cosa que me sorprende mucho. El trabajador, seguramente polarizado, enfrentado y totalmente equivocado de lo que es la cultura empresarial, parece que si eres empresario eres como una especie de terrorista que va en contra de la sociedad. Esto lo ha conseguido alguien. No sé cómo lo han hecho, pero lo han conseguido. Pero es que no es eso, es que están diciendo que el autónomo no es un trabajador. Les recuerdo que autónomo es un trabajador por cuenta propia. Y por cuenta propia, como decían el otro día, patrimonio y muchos aspectos de la vida no se pueden conciliar porque tienes que tirar del carro. Y si además tienes trabajadores, el carro aún pesa más. Entonces, a partir de aquí, por favor, tengan claro que entre todos tiramos del carro. Unos más, unos menos. Los que tiran menos son los que nos confrontan y esos son los que nos generan el problema. Porque al final, como decía Ramón y como venimos diciendo hace mucho tiempo, la nevera no es de izquierdas ni de derechas. Tenemos que dejar el discurso de la izquierda a la derecha que nos separa. Al final lo que nos preocupa es cómo vamos a llenar la nevera a final de mes. Y esto es lo que le preocupa a la gran mayoría. Luego sí nos podemos transportar de un sitio al otro, que es importante para trabajar, tener un transporte en un precio u el otro. No podemos pasar de la cuota gratuita a... Yo todavía cojo el tren, tenía mi bono y un billete aquí a un pueblecito cerca de aquí, que antes pagabas 4,55, se te acaba el bono, vas a pagar y dice 6,10. Oiga, de verdad... Y un bono mensual. Pero vale fíjate la los pasta. medios de comunicación, especialmente los que van subvencionados, que te dicen, los empresarios van a plantar cara. Es que es bestial la tomadura de pelo, porque esto es una tomadura de pelo. El 99,8% del tejido productivo de este país son autónomos y pymes, pero es que esto no vende. Claro, tú no puedes decir que los autónomos y las pymes han dicho basta. Cambia mucho, ¿no? El empresario, el mal a combatir, ese logro, el demonio fascista.
Bueno, ¡No pasarán! ya está bien, hombre. De verdad, que la tomadura de pelo, como mínimo que la gente esto sepa de qué va. Y luego es importante, y yo creo que hay que recalcarlo, los autónomos hacen 55 horas a la semana. 55. Y 60 y No, 65. no, si son datos. De media. Es que los datos no son, los datos los podremos interpretar, pero los datos son lo que son, datos. Con esta reforma le estarás diciendo ahora al autónomo o al pobre que está intentando tirar del carro de su pyme que ahora va a hacer de 60 a 62. Como aquí nadie se queja, te la envaino. Ya está bien. De verdad que ya está bien. O sea, es que esto me parece tan... Es que no se puede consentir. Es una burla, es reírte de la gente. Es reírte de la gente. Y por lo tanto, por eso estoy diciendo que esta es una frontera que no la van a poder rebasar, que toca que digamos basta. Y no vale con que desde el móvil nos quejemos. No, si se hace la llamada vikinga, yo es lo único que voy a pedir, que es solidaridad con un colectivo que tira del carro como bestias, que remamos cada mañana, que salimos con el remo, ¿de acuerdo? Y que aquí no hay ningún otro interés que proteger a un colectivo, repito, que genera el 75% del empleo de este país. Tengámoslo muy claro, ¿eh? El 75% del empleo lo generan las pymes y los autónomos, ¿eh? Pues repásate los mensajes y verás que hay gente que no se cree nada de esto y se ve que hay gente realmente bastante adoctrinada o bastante Bueno, porque hay muchos intereses, desinformada. Isidro, en alterar y manipular, pero los datos son los datos. Sí, sí, y no. oye, yo invito a la señora Yolanda Díaz, con tu permiso, ¿eh? Pero no la invites tantas veces, hombre. Bueno, que nos que saldrá- venga, que venga a Aunque este vendrá programa al final, y que vendrá. podamos debatir y que nos venga. diga y que nos diga de manera, yo te diría empírica, cuáles son los datos y en qué se basa usted de verdad para aprobar esta reforma y lo que va a significar, de acuerdo, para el interés general, lo que va a interesar para la gente, porque esto va a afectar a los tiempos de todo. Y ya suficiente en precario estamos, suficiente vulnerabilidad ya hay social, como para que tú encima pegues una medida que solo responde a cuestiones ideológicas, no responde al interés general, ¿de acuerdo? Que nos va a dejar aún más a los pies de los caballos. Bueno, Javier, Mira, yo sigo diciendo una cosa y me mantengo en lo que decía el otro día. Lo que no puedes hacer en una reforma laboral es bajar ese horario de trabajo y además aumentar el salario mínimo interprofesional. Es que es absolutamente inviable, pero es que es de perogrullo, economía, pero el capítulo primero. Entonces, claro, con esta actuación de esta señora, lo único que está perjudicando, volvemos otra vez a lo mismo, a los autónomos y a la empresa, porque la empresa y el autónomo tiene que tirar para adelante. Mirad, hicieron un referéndum consultivo en Suiza, ¿vale? Y les preguntaron a todos: ciudadanos, ¿queréis que aumentemos el salario mínimo interprofesional que tenéis vosotros? ¿Sabéis qué dijeron los suizos? Dijeron que ya estamos cobrando suficiente conforme a lo que nos da el Estado y en qué se emplean nuestros impuestos. Pero si es que no hay otra forma, tienes que trabajar más para generar más y para que un país tire hacia adelante. No hay otra forma, nos podemos inventar. Claro que todos queremos eso, todos queremos trabajar menos y ganar más, pero es que esa fórmula no existe, tiene que venir de otro lado del trabajo. Me sigo manteniendo en eso. Es que lo que pasa que esto, pues lo que decías tú, ¿por qué lo hace esta señora? Pues son votos. Votos y votos. Sí, hay un tema respecto al tema de las horas que creo que aquí hay que hacer un poco de hincapié, que es, la gente dice, no, pero es que no sé qué país tampoco trabajan tantas horas, pero pero producen más. O sea, aquí no se trata de que, claro que, me voy a casos extremos, ¿no? Seguramente en Uganda trabajan muchísimas horas también, pero no producen tanto. Entonces no se trata cuando hablamos de productividad. Yo sé que esto... Yo no sé que esto no se lo puedo pedir a alguien que no ha estudiado un mínimo de economía, pero lo vamos a explicar, porque somos gente muy didáctica. Entonces, tú puedes trabajar muchas horas y producir muy poco, porque lo que produces tiene poco valor añadido. Por ejemplo, puedes dedicarte muchas horas a trabajar, por ejemplo, el grano. Esto no tiene mucho valor añadido, pero en cambio puedes dedicarte 5 horas a desarrollar un software de inteligencia artificial que da muchísima riqueza y genera mucho dinero. Entonces, no se trata la productividad de cuántas horas le eches, sino de si esas horas son productivas o no, son rentables o no. Y eso, señores y señoras y amigos y amigas, no depende solamente de tu ingenio, también depende del mundo en el que vives, sobre todo del país en el que vives. Porque no es lo mismo vivir en un país en el cual no hay una industria tecnológica suficientemente desarrollada como para poderte dar a ti la oportunidad de trabajar en un sitio como Silicon Valley o como análogos que hay por todo el mundo, sino que tienes que estar pues en la empresita de tecnología de tu barrio porque es que no hay más oportunidades. Esto es lo que decimos, que en este país es un país
bueno, del segundo mundo, porque no existen las oportunidades para que tu tiempo valga más dinero. Esa es la clave. Tu tiempo como español vale poquito dinero. Se trata de que España avance como país para que nuestro tiempo valga más dinero. El tiempo de un americano vale más, de un norteamericano, estadounidense, vale más que el de un español. Y esto es así. Pero tenemos que conseguir, evidentemente con esfuerzo, pero sobre todo con políticos más inteligentes y menos borregos, que este país tenga horas más bien pagadas, más competitivas y sobre todo que la gente sienta que su esfuerzo vale para algo. Ya está. Sí. Carol, quiero Total. quiero escuchar a la vikinga. Totalmente de acuerdo con todo Joven lo que y han vikinga. dicho Daniel, Ramón y Javier. Y el dato más importante es que también recalcar lo que ha dicho Daniel, que el 99%, más del 99% del tejido español son autónomos y pymes. Y más que pymes, micropymes. Es decir, si no tenemos en cuenta el interés general y no velamos por lo que rige nuestra principal economía, no vamos a ninguna parte. Después, también apuntar que no se trata de crear una guerra entre trabajador y empresario, sino de fomentar que la gente tenga ganas de emprender, que los trabajadores, pues, que son el núcleo de la economía, pues tengan ganas bueno, no tengan ganas, sino puedan seguir, que es muy diferente, porque las ganas yo creo que están sobre la mesa. La cosa es que si todos son impedimentos y todos son desventajas para el pequeño empresario y el autónomo, obviamente la gente se va deshinchando y cada vez tienen menos ganas y menos recursos. Sí. Entonces, nada, el tema de la reforma, también animar, en caso de que se apruebe, a la huelga que apunta Daniel, porque ya basta ya y vayamos todos a defender nuestros derechos y nuestros intereses más básicos. Y también ya se hizo una reforma laboral de que por cualquier tema personal el trabajador podía tener derecho a 5 días laborables, y esto lo que ha creado también es un absentismo con el cual el trabajador lo único que ve son siempre inconvenientes y más desventajas en sus puestos, o sea, en su puesto, como es el de empresario y el de gestor de una empresa. Lo tienes claro, ¿eh? Bien dicho, Carolina. Y haciendo amigos, ¿eh? Tú también. Bueno, por eso estás aquí. Claro. Bueno, Emilio, nuestro economista, aparte de Pau Rique, que también luego nos habla de un tema importante, el primer día en los vikingos, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues Emilio es un economista, da clases en la universidad, forma mucha gente desde un aspecto muy didáctico, informativo en diferentes materias, y podremos consultar dentro de poco los currículums de todos los que estamos aquí para que la gente salga de dudas, porque somos de los que, aparte de levantar persiana, levantamos muchas otras cosas, que es trabajo, la moral y muchas otras cosas. Entonces, pues dicen que, claro, decimos, los que levantan persiana, quiero aclarar que cuando decimos que levantamos persiana, no solamente son los que levantan la persiana, sino todos aquellos que se levantan por la mañana, los que se levantan por la mañana y no a ir corriendo a buscar la paga, sino vamos corriendo a ver cómo nos ganaremos el día para poder llenar la nevera. Bueno, Emilio, encantado de teneros aquí, Un placer. igual que a los demás. Y bueno, tú desde el punto de vista económico, desde el punto de vista universitario, ¿qué nos dirías de todo esto? Este país tiene un problema muy grave, lo han comentado nuestros compañeros. Desde aquí invito a alguien que me indique en los últimos años cuándo se ha hablado de generar riqueza. Es que no se habla de generar riqueza. Está mal visto. Exacto. En cambio, y la gente tendría que ver que la generación de riqueza redunda en una sociedad en la que hay más dinero, en la que el poder adquisitivo es mayor, y esto beneficia a todos. En cambio, en los últimos años, en este país, y en parte en la Unión Europea también, en cierta medida, lo diferencia, ¿no? La Unión Europea no podemos obviar de que se ha convertido en un ente en que tiene serios problemas de crecimiento, está estancado, o sea, por eso las políticas monetarias han bajado rápidamente los tipos de interés. Y claro, esto tiene que cambiar, lo que comentamos, o sea, y además en un país como España, en el que a lo mejor no estamos viendo de que la fuerza del país viene de parte de las empresas que generan riqueza, no podemos obviar de que España es un país de servicios. No podemos obviarlo. Si lo miramos la estructura productiva, como han comentado, ¿no? De decir, la productividad de un norteamericano
trabajando en Silicon Valley, pues es mucho más alta que a lo mejor, sin ningún tipo de dudas, en un establecimiento que está enfocado al turismo, que es un servicio que prestan personas y que tiene un bajo valor añadido. Claro, esto a lo mejor no da votos, ¿no? Lo hemos visto, lo que comentabais. El presidente del gobierno hace unos meses, ¿no?, salió hablando de que teníamos que luchar contra los que van en Lamborghini. En España se matriculan en torno a 50 Lamborghinis. En cambio, se venden muchos Dacia, ¿no?, cuando es el vehículo más económico que se puede... ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de los españoles, con estas políticas, nos están llevando al suicidio, en el que la generación de riqueza está mal vista, cuando las economías van más lejos y todo el mundo vive mejor. Y, por ejemplo, no estaríamos tirándonos de los pelos, aquellos que tengan, no estaríamos tirándonos de los pelos porque nos quitan un subsidio, una ayuda para el transporte. Hace unos años no se hablaba de estas ayudas del transporte y podíamos coger nuestro coche o podíamos coger el tren y no importaba que a lo mejor subiese, porque subían, no podemos obviar lo que subían, y la gente tenía poder adquisitivo. En cambio, estamos hablando de subsidios, estamos hablando de ayudas, estamos hablando, ¿no?, de limitaciones, etcétera, etcétera, pero nadie habla de crecimiento. Ese es el principal problema de este país. Porque así dependemos del Estado. Exacto, eso da votos. En cambio, generar riqueza pues hace que la gente no crea o la gente sea más independiente y eso a lo mejor no interesa. Y vamos hacia eso. Es que es triste, pero lo vemos. O sea, que yo de verdad invito a alguien que me ponga ejemplos, que en los últimos años diga, vamos a crear crecimiento y vamos a hacer que la gente tenga mayor poder adquisitivo y la gente viva, al fin y al cabo, mejor. Pues ahora tenemos a nuestros compañeros que están conectados, a nuestros vikingos que hoy no han podido venir, pero antes quisiera escuchar a Pau Rica, que luego comentaremos esta precariedad de muchas cosas económicas que pasan nuestros pensionistas, pero desde el aspecto de la reforma laboral, ¿cómo lo ve usted como economista y como presidente de la Unión Europea de Trabajadores y Pensionistas? Bueno, es una ventaja ser el último en hablar porque está casi todo dicho y me habéis resuelto el discurso. Pero lo que sí que es evidente es que con el criterio que tengo siempre, lo primero que hemos de hacer es identificar qué es lo que está sucediendo de forma seria. Y una vez identificado de que las pymes y los autónomos lo están pasando realmente muy mal porque están machacados por los impuestos, y además de estar machacados por los impuestos, ya no solamente cuesta mantener un negocio en marcha, sino cuesta iniciar un negocio nuevo a los nuevos autónomos que quieren establecerse, porque los impuestos los fríen antes de empezar. Entonces, si además de esto se baja el horario de trabajo para los propios empleados de esas pymes, pues bueno, van a tener que intentar subir los precios. Todo esto va a ocasionar un demérito en el bolsillo del contribuyente y en el bolsillo del usuario. Es decir, porque unos cobrarán menos si trabajan menos horas. Eso es así. O sea, no les subirán el sueldo. No es que les vayan a bajar el sueldo. Aunque yo pienso siempre que los autónomos deben tener el criterio de que la última peseta que ganen debe ser para el empleado, no para ellos, porque es la mejor manera de tener un empleado convencido y fiel. Pero lo que no puede ser es que al pobre empresario pequeño, vamos a ver, yo me paseo por los pueblos porque es mi trabajo y veo la mortandad de empresas que hay. O sea, es realmente terrorífico. O sea, hoy entras en un pueblo, yo vivo en un pueblo que ya no existe ni un solo comercio de alimentación. Bueno, existe uno para 8.500 personas, ¿no? Es sorprendente. Es sorprendente, ¿por qué? Bueno, pues porque nadie tiene ganas de trabajar, cada vez menos horas, cada vez más impuestos, claro, y cada vez más problemas. O sea, el empresario que expone su dinero es el malo. No es que sea exactamente el malo, es que es el que está mal visto por parte de gente que el otro día lo dijimos, no han trabajado en su puñetera vida y por tanto no entienden que este hombre tenga que trabajar 60 horas a la semana. No lo entienden. Y entonces es muy sencillo. ¿Quieren votos? Pues dicen, oiga, esto está chupado. Es un tema de votos, ¿eh? Vamos a trabajar 24, acabaremos intentando trabajar 24 horas, ¿no? Pero también te digo una cosa, y quiero dar un mensaje de esperanza. Esto se ha acabado, ¿eh?
Se ha acabado. Es Bueno, decir, esta línea... Tienes razón, se acabará porque a esa huelga que se está intentando promover La llamada vikinga. llevaremos los 12 millones de pensionistas. Sí, porque aquí, Joan Porque Pau, de eso hay hay un también tema- que hablar largo y tendido. hay un tema del que hay que hablar, el tema de las pensiones, bastante interesante, pero lo dejamos para la Dejamos próxima para luego, hora, sí, es que porque tiene tenemos tela. más gente que quiere Sí, intervenir. ya están, porque si Sí. no, yo hago un pequeño apunte. Si es tengo- pequeño, sí, pero es que usted es un peligro, porque enlaza una cosa y tiene respiración branquial y esperamos a que respire, y no como no respira, no para. No, fíjate, hace muchos años hablé del problema principal que tendríamos, que era el acceso de vivienda. Cuando se aprobó la norma en el 2018 del 30% de afección del suelo, yo creo que fue el más crítico de todos. Lo mío fue algo de acoso y derribo. Bueno, me dijeron de todo. O sea, todo lo que se le podía decir a alguien es lo que me dijeron a mí. Negacionista, bueno, hoy, 2025, se ha demostrado que esa norma ha sido la peor, regulación urbanística que ha hundido el sector de la vivienda en la ciudad de la Barcelona, que aún sigue en vigor lo del 30% de las nuevas promociones, ha destrozado el parque inmobiliario, ha condenado a miles y miles de familias, ¿de acuerdo?, a que no puedan tener una vivienda. Pero además a las más vulnerables, a las madres monoparentales, a nuestros seniors, porque no pueden tener, porque como no se ha construido vivienda, y eso también es de primero de economía, si tú no haces vivienda, cada vez queda menos, y lógicamente el precio sube. Si es que esto es de perogrullo, pero nadie lo vio, porque aquí lo aprobaron prácticamente todas las fuerzas políticas. Nadie lo vio, que esto iba a ser una normativa que iba contra las reglas del juego, contra el sentido natural del derecho a la construcción. Pues no, nadie lo vio. Pues ahora nadie tampoco está viendo los efectos perversos que va a tener la reducción de la jornada laboral. Muy bien. Ya hablaremos de vivienda porque si no, no paramos. Vamos a conectar con nuestro amigo Quico Ferrer, que está en ruta. Hola, Quico, bon dia. Què tal? Bon dia, com esteu? Escolta, ens falta tu saludo matinero. Venga, despierta el país. Quico Ferrer informa! Que escoltin 106.9! I des d'on informes avui? I ara mateix estic passant per Montcada i Reixac, direcció al Ripollès, tu. Aviam si aixequem l'economia del Ripollès, tu, que és important, eh? Ai, dona records, dona records a la família. Sí, a la teva amiga Sílvia, tu, li donaré la part de No la conec, no la conec, no puc dir que sóc amic, Però se'n mor de ganes. Com estàs, Quico? Bueno, Què tal? escolta, Bon dia, companys. Com Ja esteu? saps. Com esteu? Kiko, buenos días. desde aquí te saludan Buenos todos. días, Saludamos a Kiko con un cataclunga. Venga, vikingos. ¡Cataclunga! Bueno, Cataclunga es Made in Kiku, nos ha cedido los derechos temporales. Ya verás, cuando salgamos para Madrid nos pasará el peaje. Exacto. Cada Cataclunga tributa. Bueno, És una Kiko, expandida que s'ajuca. ¿volías opinar, querías opinar sobre el tema que estamos hablando? Sí, volia fer el que és un apunt. Aviam, el tema és de que amb aquesta reforma laboral, la nostra amiga Yolanda, el que no es dona compte és que pot arribar a fer el que és una quiebra al nostre país. Una quiebra laboral. I ho dic així de clar. Bueno, es que a lo mejor es lo que Porque- buscan, ¿eh? No, ya, a lo mejor es lo que buscan, no, seguro que es lo que buscan, porque es lo que decía, lo que no puede ser Exacto. es de que incentivamos lo que es a los derechos del trabajador y que pongamos como si fuera un ogro lo que es el empresario, que es lo que decía Daniel. O sea, ¿por qué no cambiamos el nombre de empresario por autónomo, por pringadito, por emprendedor? ¿Me entiendes o no? O sea, pongámosles lo que es... o sea, digamos las cosas como son. O sea, el autónomo, o sea, se juega su casa, su coche, la oportunidad de poderlo hacer una vez, porque hay muchos emprendedores que no tienen la oportunidad de hacerlo dos veces. Acordaros de que un emprendedor que emprende, si la caga, pot anar el que és a Cambrians, Cambrians vol dir que potser està inhabilitat durant 10 anys i no pot tirar endavant un altre negoci perquè s'ha ensorrat. ¿Vale? Llavors, aquí el tema és, i un consell, que jo sé que aquests governants ens escolten l'hora vikinga, és que hem d'incentivar més el que són els drets dels autònoms i de dir que, escolta'm tu, que el millor que podeu fer és ser autònom. Perquè si som autònoms haurà més productivitat, més economia circular, que es diu, i tot això el que fa és algo que és important, que és ser més ric un país. Vale? El problema que jo veig, i corregiu-me si no m'equivoco, és de que
el que s'està motivant en aquest país és el tema de que no al capitalisme, que és el rotllo aquest dels podemites, dels comunistes, que ho veuen com si fos el capitalisme un enemic, ¿vale? I precisament és tot el contrari. El que és el capitalisme, el que és el liberalisme, el que fa és donar el que és una oportunitat al que vol treballar, ¿vale? Llavors, jo el que promoc i el que aposto és, escolta'm, el que apostem pels autònoms i que sobretot hem de defensar i hem de protegir el que és el tema, el futur i les pensions, perquè tot és una cadena. Si tu promous el que és els autònoms, haurà el que és la possibilitat de la gent de la nostra edat, que tenim 40, 50, tindre ser pensionistes, que a dia d'avui ara mateix és una utopia. O sigui, jo ja no penso en tindre una pensió sent un autònom, perquè ho veig negre, no el següent. És que ja es parla de que no hi haurà pensions per la gent que hem nascut al 75. Quico, desconnecta les alcalines. Sí. Però què ho has entès o no ho has entès? Esteu d'acord o no? Yo estoy completamente de acuerdo. Pero te quiero pasar a Pau Rica porque te manda un feedback. No te diré el feedback que ha dicho, pero ¿quieres hacer un apunto, Pau? Que es el tema de las pensiones estas. Que luego, luego lo hablaremos en profundidad. Pero mándale un mensaje a Kiko sobre esto. Lo hablaremos en profundidad, pero el tema de las pensiones lo comentamos el otro día, Kiko. Mira, nosotros, el señor gobierno no se va a atrever a quitarle a 12 millones de personas las pensiones porque esto sería el principio de una guerra civil. Pero tú lo vas a tener complicado con la edad que tienes para cobrar la pensión. Ahora, te aseguro que tus hijos pensión pública no la cobrarán. Y no la cobrarán a no ser que nosotros, los pensionistas, nos signifiquemos y nos hagamos ver de tal modo de que impidamos que esto suceda. Pues, y para eso ya lo hablaremos luego, cómo se tiene que resolver. En la segunda parte del programa ya teníamos previsto hablar sobre este tema. Kiko, antes de despedirnos, ¿quieres decir alguna cosa más? Sí, yo solo quiero decir una cosa, Isidra. Pero una, Som el país de los pedacitos. O sigui, ara ens han fotut el que és l'ajuda de les New Generation, dels fons europeus, i anem tapant forats i ens anem posant medalletes, però realment el problema de fons el tenim aquí. O sigui, el tenim aquí. Es penseu que amb els fons europeus tindrem més pensions? Això és mentira. És que no és així. Pero habrá más dinero para pisos para políticos y fiestecitas. Claro. Sí, ¿Dónde está la ayuda a los enfermos de Lela? Poquita. Oh, wow. Kiko, es justo lo contrario. ¿Dónde está la rebaja de presupuestos en la gente dependiente, que son los que realmente necesitan ayuda? No. ¿Dónde está todo esto? No sé si correcto, sí, pero es que al final no es cuestión de exaltarnos, es cuestión de decir las cosas como son y buscar soluciones. La exaltación no nos lleva a nada, nos lleva al confrontamiento y qué es lo que quieren ellos. Dividirnos. Nos quieren dividir. Por eso hablan... El problema, Isidro, es de que el gobierno español se piensa que Europa es Campixa, que es el corral de la Kiko, Pacheca. Pero y esto no es así. No es un tema del gobierno español, es un tema de la partitocracia, porque lo tenemos en todas partes. Sí, es así. No señalemos a un lado a otro. Hay que señalar a todos los que se dedican a esto y a esta nueva fauna que vive de la política. Son empleados del pueblo y no el pueblo son esclavos de ellos. Me gusta Dejémoslo esto claro. que en lugar de una casta utopía. les llames Es una fauna. utopía. Me Bueno, encanta. pues seguiremos luchando por la utopía. Bueno, En lugar de casta, fauna. Creo que es un buen cambio de paradigma, ¿eh? Y tú lo has sí. inventado tú. Pasamos de la casta a la fauna. la fauna. Me encanta. Es una jauría de hienas. Me encanta la fauna. Pero déjame hacer un apunte. Fíjate, la gran mayoría de pymes son entre el autónomo, el gerente y 5 trabajadores. Esto es la inmensa mayoría que estamos hablando de las microempresas. O 4. Sería extraordinario que estas micro pasaran a ser pequeñas empresas para que luego pudieran ser grandes empresas. Pero esta división de trabajador, empresario, esto es una falacia. Sí. O sea, son equipos de trabajo. Y aquí, este tipo de empresas, que la gran mayoría responden a estructuras estrictamente familiares, es que todos forman parte de una gran familia que tira del barco, ¿de acuerdo? Y estas pymes que funcionan extraordinariamente bien, lo que hay es un clima laboral que es absolutamente extraordinario, ¿de acuerdo? Pero dices, mira, Daniel,
reforma laboral. Tenemos el 90% de nuestro tejido productivo que está dando evictas al 10%, es decir, beneficios por encima del 10% de su facturación. Estás con unos niveles de desempleo que estás entre el 4 y el 5. Oiga, vamos a hablar entonces de la reducción de jornada. Sin problema. Es decir, yo ya estoy de acuerdo hablando en un contexto de esta naturaleza, pero con 500.000 de pymes, que son datos al borde del cierre, el último en la Unión Europea, unos desagravios que hay en la administración pública que no da abasto para atender los servicios, porque no da abasto. ¿Cómo se te ocurre meter una medida de esta naturaleza? Pero fíjate, aquí hay un dato del que nadie habla, Isidro. Nadie dice nada. De hecho, no hay estudios sobre eso. Y es en el impuesto de sociedades, nuestras empresas, las nuestras, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando con nuestras compañías? Especialmente aquellas que son o tienen una dimensión por encima de los 250 trabajadores. Están siendo la gran mayoría compradas. Para un segundo, porque esto es... No, es que era para despedir aquí. Ah, bueno, que escuche, que creo que también le interesa. Que no se vaya, que no ha llegado al Ripoll. Este tipo de empresas que están siendo absorbidas por fondos de inversión y no vas escuchando, y no escuchas otra cosa que, o sea, han sido comprados por italianos, han sido comprados por americanos, han sido comprados por tal. Y tú vas escuchando a los empresarios decir, yo llevo mi empresa hasta aquí, Y la vendo y me la quito de encima. ¿Ese proceso qué significa? Porque esto tiene una derivada que es brutal. Si España recauda más, menos, haremos el cuento de la abeja, 40.000 millones al año en impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Eso significa que 120.000 millones al año son beneficios que quedan aquí para el consumo interno. Es decir, yo con ese beneficio pues me compraré un coche, haré la cocina, mejoraré las instalaciones de mi empresa. Es decir, todo es un dinero que al fin y al cabo responde al interés general. Pero claro, si esa empresa es comprada por fondos extranjeros, los beneficios, hay una huida de capital descomunal. Y este es un aviso o una sugerencia que los bancos yo creo que comienzan a darse cuenta de que como no comiencen a ayudar y a meter palancas en positivo a este tipo de pymes para que se conviertan en grandes empresas, nosotros tenemos un problemón de unas dimensiones que no somos conscientes, porque no ha interesado, Isidro, una cultura empresarial en este país. No. Por eso se le ha tomado tanto el pelo a la gente, porque no ha interesado una cultura económica, una cultura financiera, una cultura, obviamente, de crear empresas. Aquí, como se han dedicado a meter cinturones de explosivos a las pymes y a los autónomos y han saltado por los aires, por eso tienes ese nivel de precariedad y por eso tienes ese dato tan esencial de que somos el 50% más pequeños que las pymes italianas, francesas, suecas. ¿No? ¿Y eso por qué? Pues porque los llevas 50 años triturando. Sí. Bárbaro. Sí, es exactamente así. Quería decir una cosa, porque tenemos a dos compañeros que están queriendo entrar, que recordemos que la empresa o los autónomos no es una actividad empresarial concreta, o sea, son muchas. Y en esas muchas tenemos a la gente del campo. Gente que se levanta por las mañanas muy temprano, ¿vale? Muy temprano, para cultivar y producir alimentos que necesitamos. Eso también nos lo estamos cargando. Ahí va Kiko. ¿Y eso qué está son? yendo para ¿Empresas o son trabajadores? Para mí son trabajadores que generan riqueza y generan alimento y son necesarios. Y nos lo estamos cargando también. Todo lo que genera riqueza, fuera. Kiko, muchas gracias por estar ahí, porque tenemos a dos compañeros que tienen que entrar y tienen que entrar también en algunas reuniones. No te digo si alguna cosa más y te despido directamente. Muchas gracias, Gas Monkey. Gràcies, Isidre, i amb el fil que has dit tu als agricultors, que sàpigues que aquesta setmana des del Ripollès hem fet una crida i una aposta pels agricultors, posant el que és el nom de cada municipi al revés, en protesta dels drets de l'agricultor. Una abraçada ben forta. Pues força per la gent del camp. Kiko, no Gracias, corras, Kiko. que te pondrán una multa. Bueno, tenemos a Alberto Pichel en el otro lado, nuestro gran vikingo. Alberto. Hombre. Mirar, aquí tenemos a Alberto crack. Pichel. No puede ser. Un aplauso para... Bravo. Bueno, para nuestra audiencia, que sepan que nosotros hacemos radio en imágenes. Hombre. Estamos en el 106.9 de la FM en el área de Barcelona. Y pueden conectar a través de www.rce.cat. Qué bueno. Y Increíble. lo hacemos por imágenes. Y en estos momentos, Alberto Pichel, vestido, no sé si de butanero o de geisha. De montanero vikingo, De agua- ¿eh? de agua de Sí, naranja. sí. Pero sí lo que se ha puesto es un casco vikingo. Vamos, impresionante. Te quiero de presidente, Alberto. Buenos días a todos. Y esto no es coña, ¿eh? Esto no es para hacer gracia ni nada. Es que yo realmente soy así, soy un vikingo. Sí. Ahora estoy en Noruega, en exilio en Noruega. Sí.
La semana que viene me conectaré desde México. Sí. Y os contaré, tengo un periplo muy importante alrededor del mundo. Y yo lo único que os quiero transmitir desde aquí es una frase. El poder despierta, los corruptos tiemblan. Ostras. Un aplauso, por Madre favor. mía. Nos acabas de meter a nosotros en la nevera. Nos ha salido Congelados. poeta. Bueno, Oye, te echamos de menos, pero Sí. ¿cuándo vas a venir? Ya estoy aquí. No, claro, no, pero yo quiero al vikingo por antonomasia con nosotros, con el casco, y además el día que traigas el casco nos vamos a poner todos un casco. Hay que comprar cascos aquí. ¿Cómo es que no tenemos cascos? ¿Cómo es que este señor lleva tan bien a Trecho y nosotros no? Cierto. El otro No, día es que, estuve probando. los dos adminículos que salen, eso ya. Eso es de un toro Vamos a Miura, hacerlo por lo sin menos, Vamos a ¿no? hacerlo sin No, eso es de casco. un búfalo americano. Por lo un menos, nu de tremendo. negros africanos, 3 metros de cornamenta. Gracias, Ramón. Yo también os Ponen echo esos mucho. a todos. Bueno, Bueno, de hecho, el país estamos como tú. Ahí Sí. vamos todos cornudos porque nos engañan. Total, la total. Bueno, yo estoy, como vosotros, sufriendo la última cornada que nos ha pegado Yolandita. Sí, maja. Y Sí. lo único que yo tendría que aportar es decir que un partido que le vota un 12%, ¿cómo nos tiene que meter por un embudo estas leyes? Tal cual, Sencillo. tal cual. Sencillo. A Es cambio el de precio unos- que- a el cambio de precio que unos se votos. paga. Es el precio que Es se paga a sencillo, cambio de unos es votos. sencillo. Así, Sí, sí. es lo que- Pero desarrolla tu discurso. Alberto, por favor, desarrolla. No, mi discurso sabéis que siempre es muy cortito. Yo soy un hombre de ideas cortas. Mi discurso, pero respecto a Yolandita, por ejemplo, porque tengo muchas personas a las que poner verdes hoy. Pues a todas, por favor. Pero, a ver. A todas, pero en modérese, ristra, ¿eh? modérese. No, no te moledes. No, no, no. Este señor nos va a dar un contenido Que luego bestial. No, no, que luego a mí me dicen, mira, vikingo provocador. Pero además, pensad que la verdad siempre se oculta en el silencio. Pero ¿cómo estamos hoy? Madre Pareces mía. lapidarias. ¿Ves cómo lleva? sí. Eso es lleva para un hacer kimono- una lleva un tesis kimono doctoral, japonés Y está filosófico. Ostras, ostras. A ver, dispara. No, bueno, a ver, un poco me ha escandalizado esta noticia que nos has pasado, Isidro, sobre que ahora nuestro amigo Dani Sirera exige a Collboni que ponga freno y limite todas estas subvenciones y mantenimiento de redes clientelares, cuando a mí el señor Sirera, antes de entrar con su grupo en el ayuntamiento, me pidió mi famoso informe, el chantaje del silencio, que no es más que fruto de una investigación durante años diría la labor de Colau, no, el destrozo de Colau, donde le vi todo el dinero del presupuesto a dónde iba y acabamos los dos en la audiencia provincial. Lógicamente perdí porque hasta el fiscal me destrozó, como parte demandante, ojo. Y ahora el señor Sirera, al que ha puesto él allí, que es a Collboni lo ha puesto Sirera, esto queda para la historia y es hemeroteca, le exige que una cosa que él ya sabía antes de sentarse en su escaño, porque sabía que había habido una continuidad, porque el señor Collboni era la mano derecha de la señora Colau, era el primer teniente alcalde y estaba en las reuniones de junta de gobierno y la ocupaba como tal. Simplemente este comentario. Yo no sé por qué no estás cada día aquí, ¿eh? Sí, sí. Lo he Te hecho- echamos lo he hecho- mucho de lo he menos, hecho de Alberto. Alberto, mantente en pantalla, que quiero conectar con David Andrés, que es un compañero que vino hace unos días y quiero que participe. ¿Tenemos a David en pantalla también? Bueno, Ahí lo están buscando. quiero dejar a Alberto con esa magnífica estampa. Hola David, saludos a David. Hola David ¿Cómo estáis? Andrés, ¿cómo estás? Hola, David. ¿Qué tal? Bueno, Un gran muy bien, emprendedor y siguiendo empresario una también, conversación. un gran experto. ¿Qué tal David? Buenos días, gracias por estar ahí. Bueno, yo os estaba escuchando y la verdad que creo que hay cosas muy básicas que creo que estáis diciendo, que creo que todo el mundo piensa y que por desgracia hay una súper básica que ojalá los políticos hicieran, ¿no? Que es antes de tomar una decisión, pensar en las consecuencias que esta decisión va a tener. Esto es algo que todos los que tenemos empresas hacemos, es algo que todos los que nos jugamos nuestro dinero hacemos. Oye, cuando vamos a gastarnos dinero, pensar qué consecuencias va a tener, ¿no? Aquí los políticos que juegan con el dinero de todos, por desgracia no lo hacen y toman medidas como la ley del sí es sí, que tiene el efecto contrario al que se busca. Correcto. Limitan los precios de los alquileres y luego al final suben. Ahora vemos cómo quieren limitar o reducir la jornada laboral y luego el efecto seguramente será catastrófico. Y además muchas veces tienen muy difícil, porque vemos cómo hay estudios académicos, hay expertos que opinan sobre el tema y que advierten de lo que va a pasar.
tema de la regulación de los alquileres es clarísimo. Teníamos estudios de estas medidas que se han aplicado en otras y ha sido devastador. Tenemos incluso estudios, ¿no? Hay uno muy bueno de Sadek Paul que ha tenido la limitación de los alquileres en Barcelona y también demuestra cómo ha subido y especialmente ha subido para las rentas. Y ellos siguen insistiendo en esta medida, ¿no? Y además siempre culpan, en vez de atender a los datos, lo que hacen cuando tienes datos es pues demonizarte, demonizar al empresario, demonizar al emprendedor, demonizar y llamar facha a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos en absolutamente todo. Esto es una lástima, pero por desgracia son los que están mandando en prácticamente todas las instituciones. Y yo creo que es un problema más allá de partidos concretos de clase política, de que los políticos están jugando con el dinero de todos, pero piensan más en los votos, piensan más en su futuro inmediato que en la situación real de la gente. Y sobre todo piensan en cómo seguir viviendo de la política, porque la política, por desgracia, en muchos casos expulsa al talento. Y yo creo que ideas como las que salen en este programa ojalá lleguen cada vez a más gente, porque hay más gente que está de acuerdo con ellas. Muchas gracias, David. Bueno, antes de que te vayas a la Junta, ¿quieres apuntar alguna cosa más? Y espero que en los próximos programas podamos tenerte aquí para que desarrolles tu discurso y toda tu experiencia. Vendré en persona, ya lo tengo prometido. El próximo miércoles ahí me tenéis por la mañana, ahora tengo por desgracia una reunión, pero yo quiero todo poner en valor a la gente que está en este programa. Por desgracia tenemos programas con tertulianos de bufanda y son personas que no tienen demasiada experiencia en lo que hablan. Aquí tenemos a gente como a Dani Boseller, tenemos a gente como Alberto Pichel que estaba ahora, a gente con experiencia, a gente que se levanta pronto cada mañana en empresa, y creo que cada vez esta gente tiene que valorarse porque es gente que vive en primera persona las consecuencias de lo que otros deciden. Por lo tanto, gente como ellos, una vez más, tiene que decidir y tiene que pensar en que ya basta de solo sufrir de lo que otros deciden, sino que tenemos que implicarnos, opinando y seguro que de muchas otras formas. Con lo cual, contad conmigo y estoy encantado de escucharos. Pues muchas gracias por tu implicación, y cuando veo a gente como tú, gente joven, recupero la confianza en el futuro, porque es lo que nos hace falta, gente con criterio, gente con sentido. Muchas gracias. Y mientras dices esto de criterio y sentido, vemos a Alberto Pichel al lado con el gorro de vikingo y los cuernos. Perdonad, lo ha hecho con criterio y con mucho sentido. No. Bueno, está ahí porque sí. La imagen es bestial, ¿eh? O sea... Hoy me parece que hay más economistas que abogados en la mesa, ¿verdad? Sí, hoy ganan los economistas. Hoy ganan economistas, sin duda. O sea, el otro día nos decían comentarios que algunos os agradezco, pero siendo críticos, realmente nos nutren bastante los matices de punto de vista. Y hay algunos que decíamos que éramos unos arreplegats, unos holgazanes, pues tendríamos que enseñar los currículos, iban a flipar. Pero bueno, entre todos levantamos el país. Correcto. Bueno, Sí, fíjate, Pau es Rica cosa es de una de todos. las voces más autorizadas, porque es lo que es, en el mundo de los pensionistas. Pero una de las personas más autorizadas y seguramente de las más preparadas que hay en el Estado español para hablar de la situación de los pensionistas. Y además, a mí me pone la piel de gallina cuando escucho la realidad de este colectivo absolutamente vulnerable, también a los pies de los caballeros, el maltrato que han recibido. Cuando explicas lo del IRPF, ¿de acuerdo? Con lo cual se nos abren tantas fronteras por derribar, ¿de acuerdo? Hay tantos muros que tirar, ¿de acuerdo? Y hay mucho por delante. Pues es que ahora, hay mucho por delante por hacer. Ahora hacemos un pequeño receso de 1 minuto y entraremos con el tema de nuestros pensionistas, porque nuestros pensionistas, trabajar por los intereses de ellos es trabajar por nuestro futuro. No olvidemos que nuestros mayores son los que han construido este país y los que estamos olvidando en pro de otras cosas que quizás no sean tan importantes. Un poquito de música y volvemos en 1 minuto. Vamos, ¿no?
Bueno, buenos días. Estamos sintonizando el 106.9 de la FM. Reemprendemos después de este descanso, de este receso. Vamos a seguir con temas importantes para la gente. Saben que pueden llamarnos, pueden opinar, pueden escribirnos. Hemos dado el teléfono varias veces. Luego lo volveremos a dar por si alguien quiere opinar o contradecirnos. Estamos abiertos a escuchar a todo el mundo. Y me quería despedir un momentito de Alberto, si quieres decir alguna cosa más o te mantienes hasta el final del programa, porque esa estampa es de publicity marketing, de verdad. Está sensacional, oye. Hola, Alberto. ¿Has desayunado? 5 o 6 cafés. 5 o 6 cafés. Por O sea, eso, que 5 o 6 veces. pues no se te nota, porque tendrías que estar subiéndote por la pared como Spiderman. Bueno, Muy bien. Muy bien. bien. yo si me lo permitís... Eso que estás haciendo no lo puedes hacer, ¿eh? No, es que me encanta todo lo políticamente incorrecto. Sí, no, pero lo que tienes en la mano no puede salir en pantalla. ¿Qué tengo en la mano? Exacto. Ah. Buena, bravo. No sé, El bocadillo de jamón. El reloj o el... Las gafas. Vale, no, es que me había confundido. Pensaba que era Son otra cosa. gafas humeantes. Bueno. Sí. Parecía un coi balancero. Bueno, Yo, si me lo permitís, sigo conectado. vale, pues nada, cuando tú quieras hablar, le señalas a nuestro técnico y él te dará paso así que pueda, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia, a los que nos están apoyando, a los que nos siguen por redes. La verdad es que esta semana, gracias al trabajo que ha hecho Ramón Solé. ¿Yo? Sí, ¿no? ¿Tú no eres Ramón Solé? Pues tu pero- clon. Sí, pero a ver si me vas a colgar medallas que no merezco. Yo he trabajado esta semana, ¿no? Bueno, luego comentaremos cosas, pero agradecerte en nombre del programa, de la Sí. emisora y todo el equipo Los Vikingos, Sí. el trabajo que has estado en redes. Eso sí, lo has incendiado un poco, ¿eh? El próximo día un extintor. Madre mía. Bueno, pero ¿qué no ves que dicen que no trabajamos? Entonces tenemos Claro. que enseñarles Bueno, pues, una cosa que han dicho, que supongo que se lo dicen a otros comunicadores, es que qué fácil es levantar un país detrás de un micro. Les voy a decir a mucha gente que estar detrás de un micro a veces no es estar detrás de un micro, son las horas de los técnicos. Nosotros somos una emisora modesta, somos un programa humilde, pero sabemos lo que hacemos. Dejamos nuestro trabajo para venir a opinar cosas que otros no se atreven. Hay gente que no se atreve a opinar. Correcto. Esta semana a mí varias personas me han dicho, cuidado con lo que dices. Digo, yo lo mismo que puedo opinar en la calle, mis amigos, tengo la confianza de decírselo a la audiencia porque se supone que estoy en un país libre. Se supone. Yo creo que estamos en un país libre. Creo que no estamos en un placer tercermundista, pero sí que tenemos a veces políticos que se comportan, como decía Ramón, como si estuviéramos en otro país donde pueden hacer lo que quieran. No pueden hacer lo que quieran, porque hay gente que no está ilustrada o que es muy buena gente, porque tenemos un país de muy buena gente y se dejan llevar. Pero hay gente que tiene criterio, que trabaja en empresas, que trabaja, y que digo, no solamente como empresarios, sino como trabajadores. Y no se confundan, porque mucha gente ataca a la empresa y dicen, oye, los trabajadores, sin trabajadores no habría empresa. Evidentemente, y sin empresa no habrían inversiones. Con lo cual, todo este ecosistema lleva a una cosa, un equilibrio que depende de nosotros, empresa y trabajadores. Todos somos la misma cosa. Economía y dinamizar este país. Lo hacemos falta, llenar la nevera. Y a partir de aquí vamos a pasar a un tema que creo que es bastante trascendental, Pau, que es el futuro de las pensiones, cómo se administran y de qué depende que nos la suban o que tengamos pensión. Porque ya hay una cosa que me tiene muy preocupado, las precarias pensiones que tienen algunos de nuestros mayores. Y que parece que nos estamos olvidando, porque a veces no sé si en algunos colectivos viven mejor que nuestros abuelos, gente que no ha cotizado en este país y están viviendo mejor que nuestros abuelos. Y a mí eso me indigna. Y ¿Me si permitís poner un te corte permitimos. del otro día, solamente, porque estaban en televisión española hablando sobre el tema de las pensiones y entrevistaron a Santiago Nuño Becerra. Y sé que, bueno, os mandé el corte, ¿no? Por el WhatsApp, pero quiero que nuestra gente lo escuche, porque un economista como Santiago Nuño Becerra creo que es suficientemente respetado y su opinión merece la pena que se escuche más. Uno de cada 10 euros de gasto público a pensiones. ¿Esto es sostenible? ¿El sistema de pensiones es sostenible? Bueno, de entrada yo lo que creo es que el debate no tendría que ser sobre el decreto ómnibus, sino que el debate tendría que ser si los ingresos esperados de las pensiones dan para pagar las pensiones. Solamente daré un dato. En un estudio que se ha realizado recientemente, la proyección a 30 años implica que en pensiones el Estado español tiene un compromiso de
el 500% del PIB. Es decir, estamos hablando de casi 7 billones de euros. Sinceramente, con los ingresos que se están obteniendo, yo creo que las pensiones no son sostenibles. ¿No son sostenibles? En su forma actual, no. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la generación de mis hijos no van a cobrar pensiones? Bueno, esto se me va a cerrar. ¿Me das más tiempo? Y no le dio más tiempo, evidentemente. No le dio más tiempo. Ole la libertad. Bueno, pues esta es la opinión de él, que muchos comparten. Algún dato podemos decir alguna cosa, pero su autoridad está demostrada. Pero Pau, tienes mucho que contar y me decías que no o que sí. Te decía que no, porque es que el sistema de pensiones que tenemos actualmente es el sistema inicial que se hizo de pensiones y este sistema está absolutamente pasado de moda. Ya no se sostiene por sí mismo. Pero en este país no se ha contado nunca al pueblo la verdad de las pensiones y merecería la pena que diéramos ciertos datos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Miren ustedes, sobre un presupuesto general del Estado de 463.000 millones de euros, las pensiones suponen 190.000 millones de euros. Y la mayoría de sindicatos, la mayoría de gente que protesta delante de los ayuntamientos cada lunes, que son 12 personas, 13 personas, y eso no conduce a ningún sitio, porque los alcaldes no tienen ningún poder para rectificar las pensiones. Obvio. Van diciendo, es que tenemos que intentar que las pensiones estén en el presupuesto general del Estado. Pero si ya lo están, es la partida más grande del presupuesto general del Estado. Es tan grande la partida que Europa nos han dado 141.000 millones de euros de ayudas, con la condición de que la partida más grande la bajemos por la sencilla razón de que como gastamos más de lo que ingresamos, o sea, es decir, cada vez que se hace un presupuesto general del Estado se hace con déficit ya, con números, antes de empezar a gastar dinero, ya se sabe que vamos a gastar más de lo que vamos a ingresar. Europa ha dicho, yo os presto 141.000 millones de euros, bueno, os doy 141.000 millones de euros, que la mitad son prestados, y lo que queremos es que la partida más gorda la bajéis. Y entonces por eso han rectificado la edad del pensionista. ¿Por qué no se atreven a bajar la pensión por sí misma? Porque somos 12 millones de beneficiarios y eso podría ser un conflicto importante para el país, sobre todo a nivel de votos de quien va a hacer la baja de esas pensiones. Entonces, después del ruido que hemos tenido con el famoso decreto de que se subían las pensiones en el mes de enero, se subían un 2,8% y esto era una maravilla, porque se indexaba con la inflación subyacente, que es otra de las cosas que no se le ha explicado al pueblo. ¿Qué quiere decir una inflación subyacente? ¿Qué idiota nos ha contado que esto tiene que ser así? Vamos a ver. Es decir, el señor Estado dice que no es inflación el tema de los productos energéticos. Si suben o bajan, eso no cuenta. Eso no es inflación. No cuenta. La gasolina nos ha subido al doble. Claro. Y entonces, que claro, los productos alimenticios, eso no son inflación. ¿Cómo que no es inflación? Si mi señora cuando va a comprar, compra hoy con lo que llevaba antes, compra mucho menos de la mitad. Total. Ha subido el 30%. Y ni os cuento, el aceite ha subido el 100%. Claro. O sea, pero ¿quién es quien toma las decisiones en este país? Porque no consultan, para empresas no consultan a los empresarios, para pensiones no consultan a los pensionistas, para movilizar personal a los obreros solo consultan a los sindicatos, que además están subvencionados por ellos mismos. ¿Y quién va a morder la mano que le da de comer? Antes David ha dicho una cosa muy importante, que era expertos. Y en este país las decisiones no las toman expertos. Claro. Lo hablábamos la semana pasada, pero Pau, a cambio de votos. Toda esta teoría está muy bien, entonces, pero la gente quiere soluciones. Si me permitís, continúo. ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos que hablar tanto de pensiones, sino tenemos que hablar del hecho finalista. Estas partidas que se le dan a 12 millones de personas, se le dan a unas personas que somos, sin ningún lugar a dudas, los que hemos levantado el país después de una guerra civil. Que nos pusimos a trabajar a los 14 años y que llegamos a una edad que tenemos que cobrar una pensión a cambio de los impuestos que nos han quitado desde los 14 años y que nos merecemos un cierto respeto. Entonces, cuando dices, bueno, hasta aquí estamos todos de acuerdo,
Bueno, vamos a ver dónde llega el acuerdo. Porque hay personas que siguen cobrando 570 euros de pensión. Hay dependientes que no llegan a los 700 euros de pensión. Y son dependientes profundos. O sea, hay viudas que no pueden pagar la luz, el agua y, por tanto, y evidentemente la calefacción, y pasan unos inviernos con unos fríos tremendos. O sea, vamos a ver. Y esto, el señor gobierno no se da cuenta porque estamos hablando de españoles y españolas. O sea, no estamos hablando de suizos, ¿eh? Por lo tanto, claro, yo, el que vea que nuestras pensiones no llegan y que todo el mundo da por entendido que eso tiene que ser así, porque, bueno, ya estamos viviendo con ese dinero, pero que entiendan que como hay problemas subsidiarios, como son los salarios de las personas que no llegan a 1.000 euros, los 1.000euristas, que tienen que ser ayudados por los abuelos con sus pensiones y, por tanto, el profit de esa pensión todavía es menor. O sea, lo que pueden hacer con esa pensión todavía es mucho menor. O sea, los abuelos nos hemos convertido en una especie de guarderías para nuestros nietos. Casi todos somos los abuelos de nietos enfermos, porque solo nos los traen los padres cuando están malitos los niños. Cuando están buenos se los llevan al colegio, ¿no? Entonces, debemos seguir apoyando esos sueldos de 970, 1.000 euros con nuestras pensiones. Y con eso el Estado va diciendo que nos ha subido la inflación subyacente en la pensión un 2,8%, pues miren ustedes, no estamos de acuerdo, los pensionistas estamos muy enfadados. Es decir, y como dice Daniel, ya hasta aquí hemos llegado. Pero hemos llegado hasta aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. No puede continuar más. No puede continuar más. Pero sí, pero mirad un tema. Es que, a ver, es que el tema es importante. La esperanza de vida en este país cada vez es mayor. Sí. ¿Vale? Cada 10 años aumentamos en un año esperanza de vida. Creo que estamos en 85 años así. Ahora ya no. No, sí, Bueno, en 85. No, si no ¿y digo qué nada, hacemos? déjame ¿Matamos a terminar. los pensionistas? No, todo lo contrario. Total. Algo hay que hacer, sí que es verdad que antes se jubilaban los 65, creo que ahora los 67 ya, pero claro, hay una gran barbaridad de gente longeva en el país que solo puede mantenerse, lo que decías tú, con los impuestos que pagan los jóvenes, los trabajadores y tal. Pero si a estos les reduces la jornada de trabajo, si trabajas menos, si generas menos, si las pymes generan menos riqueza, ¿de dónde sale el dinero? Es que es imposible. Ese es el paso comunicante. Claro, totalmente. Permíteme, yo con mucho gusto intentaré aclarar esta historia. Claro. Veréis, hablábamos de las pensiones miserables que se están pagando en este país, y cuando un presidente del gobierno se jubila, cobra 90.000 euros de pensión al año hasta el día que se muera. Justito. Es decir, 6.500 euros cada mes, y con eso lo pasan mal. Sí. Justo. Ya ni os cuento de la protección policial, el coche, la secretaria, el despacho. Eso no cuenta. Es lo que les meten en el bolsillo. 90.000 euros cada año. Claro. Y la señora del quinto segunda de mi calle cobra 5.000 euritos al año. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. No, Vamos a ver. No estamos En de lo que acuerdo. se está contando, que todo el mundo anda contando de que las pensiones no se pueden sostener con el actual sistema, estamos totalmente de acuerdo. Pero es que lo entiendan. Nunca ha existido una caja de pensiones. Esto en el momento, una caja de las pensiones. Una caja de pensiones sí que ha existido. Una caja de las pensiones. Porque es simplemente un problema matemático de números. Es decir, lo que se detrae de las nóminas para las pensiones pasa al presupuesto general del Estado. Y lo que se gasta en pensiones sale del presupuesto general del Estado. Y la única cosa que nos dicen, hay déficit o hay beneficio en esto, es un número. Simplemente no ha existido nunca una cuenta que tenga ese dinero que sobra. Porque el que sobra este año se gasta en otra cosa. Entonces, si somos capaces de mantener una casa real que nos cuesta 563 millones de euros cada año entre policías, militares, comidas, viajes, Falcon y la repanocha, ¿no tenemos que mantener las pensiones que hemos trabajado como unos locos durante toda la vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aguantar? Pues a esa huelga queremos asistir nosotros. Pero además queremos que los pensionistas nos unamos. Porque si somos capaces de unirnos, y ya hay plataformas, y yo estoy en una, pero el día que nos unamos,
seremos mayoría aplastante en este país. Hombre, total. Y tomaremos decisiones decentes, no lo que se está tomando los ministros que habéis mencionado y los que no habéis mencionado, porque aquí toma decisiones todo el mundo y las decisiones se toman sin ninguna consecuencia. No existen consecuencias. Bueno, yo creo que el sistema, Pau, y te felicito por la exposición, ha llegado al final. Yo creo que hemos llegado, lo comentaba Ramón, a un final de ciclo y donde nosotros tenemos que recomenzar. O sea, hemos llegado hasta aquí. Yo creo que tenemos prácticamente 1/3 de la población española en el umbral de la pobreza. Son datos, ¿de acuerdo? Cada día hay más gente pasándolo mal, cada vez hay más dificultades económicas y claro, delante de todo este escenario ves que se van a abocar a una reforma de control horario, de la reforma esta laboral de la señora Yolanda Díaz, que va a abocar aún más a un mayor pressing a las pymes y a los autónomos, que son, y perdona que te diga, las tetas a ordeñar, ¿de acuerdo? Y donde nos sale realmente lo que es la riqueza del país, ¿de acuerdo? Fíjate, esto lo hace teniendo a la Compyme en contra. A todo el mundo. Totalmente en contra. Que ya le ha dicho a Yolanda Díaz que los efectos de aprobar esto van a ser devastadores. Devastadores. Pimec ya le ha dicho exactamente lo mismo, que bajo ningún concepto se puede tirar adelante una reforma con este contexto Daniel, social y económico. No se aprobará, Daniel. Bueno, yo no lo sé si no se aprobará. Yo espero, de verdad, que en el Parlamento tengamos un poco yo llamo de orden, de sentido común, ¿de acuerdo? Y que sobre todo miremos por el interés general, no por el interés de los partidos políticos, no por los votos, sino que estemos pensando en el presente y lo más importante en el futuro. Porque cada vez estamos peor. No cada vez estamos mejor, no, cada vez estamos peor. Fíjate, en vez de coger con el problema que tienes, y déjame que lo enlace con la vivienda porque es una emergencia nacional, porque es emergencia nacional. En vez de coger y decir, mira, ¿sabes lo que te digo? Voy a cerrar esto, y me capitalizo 100.000 millones para hacer ese 1,5 millones de viviendas básicas, que la mitad tienen que ser de protección oficial, para que la gente tenga acceso a la vivienda. Porque sin eso no tienes nada. Si no tienes hogar, no tienes nada. Son incapaces. Lo único que saben hacer es intervenir en el mercado. Pero eso cuesta dinero. Lo que estás comentando cuesta dinero. dinero. Pero que eso es una animalada. Cuesta dinero. Y dices, no, en vez de hacer una colaboración público-privada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Colaboración. Bueno, dices, vamos a crear una empresa más gasto. Pero eso no vende, Daniel. Pero más gasto. Daniel, pero que la vaca no da para tanto. Eso no vende, Daniel. Que no generamos nosotros tanta riqueza pues para mantener a toda esta industria. Pues hemos de cambiar al gobierno. Claro, no. Se mete en deuda. No, pero si no se arregla es que nada. Esto no va. Hay que cambiar el sistema. Eso es un error. La gente se piensa que con un cambio de caras esto lo arreglas. No. Es el sistema lo que falla. Sí. Porque el sistema no lo puedes mantener. Entonces, lo primero, ¿de dónde sale la riqueza? Pues coño, del tejido productivo. Pymes y autónomos, ¿no? Claro. Son el 99,8%. Dices que estamos prácticamente a la cola en desempleo en la Unión Europea y que nuestras pymes son el 50% más pequeñas. Pues narices, hazlas el doble que el paro te va a cero. Bueno. Pero para hacer el doble, ¿de acuerdo? Lo que necesitas es poner palancas. No piedras, palancas, ¿de acuerdo? Para impulsar, ¿de acuerdo? Que nuestro tejido productivo crezca y se haga cada día más fuerte. ¿Y eso qué va a significar? Y eso lo tiene que saber la gente. Cuanto mejor le va a la pyme, le va mejor a todo el barco. Y a todos los que llevan el remo. Correcto. ¿De acuerdo? Cuando tú generas riqueza, las cosas, cuando hay bonanza para todos. Pero si tienes 500.000 de pymes a la puerta de un cierre, que van a presentar concurso de acreedores, ¿cómo planteas una reforma de esta naturaleza? Esto es reírse de la gente. Si quieres, y nadie dice nada hasta ahora. Aquí sí que decimos. Permíteme apostillarte. Verás, estamos de acuerdo, pero tienes que entender que el gobierno, cuando le ponen el dinerito que tiene que gastar, esas 4 pesetillas, o sea, ese 500 millones de euros que gasta cada año aproximadamente, y dices, ahora tengo que apoyar a las pymes o tengo que facilitar los sueldos y salarios de toda la gente que tengo metida, funcionarios, amigos, compañeros, conocidos. Pues amigo, las pymes estáis jorobadas. Sí. Tú imagínate. Estáis jorobadas, pero digamos la verdad. O sea, si quieres se puede contar de otro modo, pero eso es así. Total. Pero si están jorobadas las pymes, perdón, estamos fastidiados y jorobados todos. No, pero el sistema. Pues claro está. El sistema pues está claro jorobado. está el sistema. Estoy contigo. Si el sistema, si vemos un dato publicado por el Banco de España, que es aterrador, es que la deuda que tenía España emitida en el año 2007, antes de la crisis, eran 400.000 millones de euros. Claro. Hoy
1.600.000. 1.600.000 euros. Billones. 600.000 La millones. deuda antes eran en torno, si no quiero recordar mal, eran unos 4.000 euros por ciudadano. Hoy son 32.000 euros por ciudadano. Eso es aterrador. El sistema ha tirado para adelante tomando medidas, generando deuda, tomando medidas estériles, tomando medidas, lo que ha dicho Pau ponerle el cascabel al gato, es dar votos o no dar votos. ¿Qué daría votos? Daría votos trabajar en pos de generar una riqueza, de que los pensionistas no fueran el objetivo, porque al final el sistema vive de dividir. Todo lo que estamos hablando en los últimos años es dividir, es blanco-negro, buenos, malos, pensionistas, trabajadores, que al final, cuando estamos hablando de que, otro dato, que los libros, el sistema no engaña, o sea, la información no engaña, es cuando hablamos de incrementar el salario medio, incrementar el salario mínimo interprofesional, tiene unos resultados devastadores, porque en sí hay más dinero en circulación y eso supone lo que has comentado, Pau, de que tu señora va a comprar y lo que compraba antes hace 2 años, hoy le cuesta el doble, tranquilamente. Y eso lo vemos en los datos reales, o sea, hemos subido el salario mínimo interprofesional, pero es que cada vez lo malo es que está más cerca del salario medio. Eso da miedo. Eso da miedo. Eso da miedo, porque si no genera riqueza, el sistema de pensiones es inviable. Pero si generásemos riqueza, los salarios fuesen más altos, se generase productividad, eso ayudaría a permitir pagar a las pensiones. Pero como nadie quiere ponerle cascabel al gato, porque has dicho muy bien, no da votos, el pensionista es el malo. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero es que además no solo el pensionista es el malo, sino la Administración General del Estado, cuando reparte la pasta que toca, el dinero que toca, como dicen los gitanos, la gallina que toca, lo hace suficientemente mal. O sea, como ya saben que van a gastar más de lo que tienen que ingresar, tienen un déficit y emiten deuda pública. Ya la pagará alguien. Entonces, esa deuda pública, hemos llegado a eso, en 10 años, a triplicar la deuda pública que teníamos. Pero además, no hace falta ser economista, solo hace falta mirar los presupuestos generales del Estado. Hay una partida cada año para amortización de deuda pública. Y esa deuda pública que se tiene que amortizar no se amortiza. Obvio, claro. Perdón, no se amortiza. No, claro. Entonces se vuelve a refinanciar. Y dice, bueno, pues alegría. Pues alegría. Aquí no paga ni la potito, solo pagamos tú y yo, ¿eh? Y encima, en silencio. Y hasta mal vistos. Tenemos que acabar. Pero señores, vamos a dejar de hacer, porque estamos haciendo un poquito de políticos, o estamos hablando de identificar el problema, pero soluciones. No, si la solución pasa por un cambio del sistema. No cambia porque sea más caro. Yo para pensiones sí os doy una solución definitiva. No, porque cambiar el sistema es el qué, ahora es el cómo. Para pensiones yo doy una solución definitiva. Y no hay 2 ni 3, solo hay una. Todo el Parlamento a la calle. No. Al revés. Es que en la Constitución española queden las pensiones blindadas, que no haya ningún idiota que las pueda tocar. Sí, pero el dinero tiene que salir de algún sitio. Pero si sale, ¿qué no sale del ejército? Sí, correcto. Sí. Pero, a ver, pero es que vamos a una cuestión práctica. Y yo no soy economista y me corregís los economistas que estáis aquí en la mesa. Si tiene que salir de algún sitio, lo que tienes que hacer es potenciar a quien está generando riqueza. Claro. Es absolutamente indigno que los pensionistas estén en esta situación, porque ellos nos han mantenido a nosotros cuando todavía no estábamos en el mercado laboral. Hay partidas de gasto, de gasto que se pueden reducir. Y no se puede tocar la gente que ha trabajado y que ha contribuido al sistema. Totalmente, claro. Y eso nadie habla. Eso es intocable y es absolutamente, perdona Ramón, y es absolutamente indigno. Es que tendría que ser nuestra prioridad. Pero si es nuestra prioridad, jolín, ¿a quién genera la riqueza? Ayúdalo, apóyalo, no lo destroces. Pero con eso tienen que sacar dinero de otro sitio y no están dispuestos a hacerlo. Es que además, ya no solo os hablo del cambio del sistema. Claro. Pues hemos de cambiar. Hemos llegado hasta aquí con 1,6 billones de deuda. Es decir, tú te tienes que replantear el sistema. Entonces nosotros, fíjate, yo puse un ejemplo la semana pasada, ¿de acuerdo? De 3 organismos que te tengo que decir que son maravillosos. Uno es el Defensor del Pueblo, que fue figura constitucional y por lo tanto necesaria. Pero claro, aquí en Cataluña tienes el Síndic de Greuges, pero en Barcelona tienes el Defensor de Barcelona. Correcto. 3 partidas presupuestarias
Para la misma cosa. ¿Qué no ves que no lo podemos mantener? Pero Sí, sí, alguien lo no ves. lo ve. Pero como eso, podríamos estar aquí hablando semanas de los chiringuitos abiertos que no podemos mantener. Y son a cientos. Entonces, llega un momento de escuchar la noticia de esta semana. 30 millones de pérdida de la televisión pública. Esto pasa en cualquier organismo o en cualquier empresa en el mundo privado. Van todos a la calle. claro. Van todos a la calle. Claro, Pero total. del primero al último, todos a la calle. Claro. Entonces, ¿pero cómo puedes meter un agujero de ese calibre? Y luego dice, bueno, iremos al fondo de reserva. ¿Pero qué reserva? Ya nos la hemos cargado, la reserva. Si lo debes todo. ¿Qué va? Entonces, creo que lo que necesitas es optimizar, ¿de acuerdo?, tus recursos. Y hacer lo que se llama, hay que reajustar, ¿de acuerdo?, para avanzar. Reajustar para avanzar. Seguro, Y lo que estás diciendo aquí, que para mí es la madre del cordero, que lo dice Javier, las palancas para que lo que te da de comer, para que las gallinas pongan huevos, tengan más pollitos y tengamos muchísimas más gallinas que puedan poner más huevos, ¿de acuerdo? Pero para repartirlos mejor, no para repartirlos con 4 listos. Claro. Y déjame hacer también un apunte. Del mismo modo que no voy a permitir, porque yo no lo voy a permitir, que se criminalice a los empresarios, porque es una pasada, me explico, y al primero que pongo en esa línea de defensa es Amancio Ortega, que se lo ha triturado con el tema de las donaciones y ayudando al sistema sanitario. Ojalá tuviera yo aquí 300 Amantios Ortega y pudiéramos hablar de ellos. O sea, que ya pongo una primera frontera, pero 2, tampoco voy a permitir que se criminalice a los políticos, porque hay políticos que se dejan la piel. Y especialmente en estos ayuntamientos que están ahí trabajando. Perdona, déjame, porque es importante. Tenemos políticos que son extraordinarios. Lo que pasa es que la corrupción, me explico, y todo esto pestilente que ha ocurrido y que vemos diariamente en los medios de comunicación, ha hecho que haya una pérdida completa de credibilidad. Y los partidos políticos, en base a todo lo que ha ocurrido, se han terminado. Los partidos políticos en sí mismos ya no tienen ningún futuro. La gente ya no va a votar a partidos políticos. Tienes el ejemplo muy claro, Trump, Meloni, Macron, Milei. Si lo tienes ahí, votan personas. se acabó. Ahora vamos a los hiperliderazgos, porque ha sido tal yo te diría, el hartazgo. Desbarajuste. Sí, hay un hartazgo general. El ver la falta de credibilidad, darle la potestad a un político que tiene los mismos derechos que un delincuente, que un imputado, a mentirle al juez, ¿de acuerdo? Que un político puede explicar lo que quiera, que no tiene consecuencias, puede mentir lo que no tiene consecuencias, del todo vale. Entonces tú cuando ves eso, ves cuando personas que no tienen ningún tipo de trayectoria en el sector que están ocupando, ningún tipo de trayectoria, incluso ni formación, y ese señor viene a darnos lecciones de nuestro sector, es el hazme reír. Entonces yo creo que hemos perdido el orden y el sentido. El orden y el sentido. Entonces hemos de recomenzar, hemos de parar, crear un sistema, ¿de acuerdo?, para avanzar, porque ¿alguien duda de que tenemos un país que es espectacular? Con una potencialidad para liderar, fíjate lo que te digo, liderar la Unión Europea. España tendría que estar liderando con la capacidad que tiene y el potencial que tiene. Y lo que estamos liderando es la pobreza. Los últimos en desempleo. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza, pero la cara de vergüenza. ¿De acuerdo? Que nuestras pymes y autónomos, repito, estén hechas una auténtica... deja, a los pies de los caballos, ¿de acuerdo? Porque no quiero expresarme con esa terminología. Pero depende de nosotros. Ya está bien, por eso digo ya basta. Y por eso digo, y le pongo fecha a esta huelga. Si sale del Congreso, esto sale para irse obviamente al Senado, seguir su trámite normal. Si esto sale del Congreso con un voto positivo, nosotros haremos una llamada vikinga y planteamos la primera huelga, ya te digo, general en España, de pymes y autónomos, diciendo basta a los 40 años, repito, de atrasos, ¿de acuerdo? Y vamos a liberar de todo este pedregal por el que caminan, fíjate lo que te digo, las gallinas sin cabeza en este país. Carolina, vamos a ponerle orden a esto. ¿Qué dices? E incentivar lo bueno que tenemos en este país, es decir, incentivar que este país es maravilloso y que no nos conformemos, que la gente no llega a fin de mes y no se conforme con eso. Tampoco es cuestión de incentivar la ley del mínimo esfuerzo, ni de poner en posiciones públicas a gente que no tiene conocimiento en ese sector. Es decir, coherencia, más allá de hablar y de decir, actuar y buscar soluciones en base al interés común y al interés social y lo más sensato, no conformarse, no decir llego a mi casa, no tengo lo que quiero, llevo trabajando toda mi vida y no me quejo. O sea, en Francia alguna similitud tendríamos que, o sea, algún referente de Francia tendríamos que coger. La gente se queja de lo que realmente pasa en ese país, la gente sale a la calle y con eso, pues
se muestra que la gente no está conforme con las decisiones políticas que se están tomando y el país se va ajustando conforme a las necesidades de la sociedad. Y nada, fomentar, incentivar que España es un país maravilloso y lo que no podemos es siempre ir a la baja. Tenemos que crecer y si lo que realmente beneficia al país son las micropymes y las pymes y los autónomos, pues vamos a ayudar a ese sector de la economía, del tejido empresarial español, y vamos a hacer que no tengan más ganas y fomenten más la economía. No vamos a ponerle siempre impedimentos. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, pero antes de concluir con el tema de las pensiones, quiero escuchar un poco la opinión de Ramón y de nuestro economista también, Mili, y si Pau tiene algo que decir, pero algo que decir, porque tenemos que cambiar de tema, porque cada día el problema es el mismo, el cambio del sistema. Sí. Y yo creo que, por favor, tenemos otro compañero y os pregaría que fuéramos al grano. Sí, yo cortito y al pie, como decían algunos. Aquí en España siempre ha habido un problema muy grande con el tema, yo diría, del tamaño ministerial. Esto ya viene de hace muchísimo tiempo. De hecho, si nos remontamos a la época de los virreinatos y demás, y vemos los motivos por los que se hicieron las guerras de independencia, era sobre todo por un tema impositivo. La gente, a la hora de comerciar, cuando ya no eran ciudadanos, digamos, de primera generación que habían emigrado a los territorios de ultramar, ya no podían comerciar con los mismos derechos, sino que tenían que pagar más impuestos. Y así se fue enriqueciendo y fueron creciendo los ministerios en Madrid, y poco a poco la gente pues veía que perdía nivel competitivo desde una tierra tan rica como América. Y sí que dijeron, ¿sabes qué? Adiós España, me voy a independizar. Y eso es una tónica que sigue España desde tiempos inmemoriales. ¿Y qué es lo que nos ha empobrecido? ¿Cuándo fue la empresa en la que nos enriqueció? Hay que recordar que la palabra compañía viene de la inversión que se hacía para los barcos que se iban a ultramar. Eso eran las compañías, la Compañía de las Américas y demás. Es decir, gente que apostaba un patrimonio y decía, mira, oye, pues yo pago el 20% del barco, yo pongo la tripulación, yo pongo el abastecimiento y vamos ahí y con lo que saquemos, pues hoy nos lo repartimos. Eso es la inversión de toda la vida. Pero este país tiene un problema muy, muy grande, así como tiene pues una gran virtud con la gallardía, con el irse a tierras ignotas, el intentar descubrir lo que nadie ha descubierto, ese espíritu empresarial que es tan consustancialmente nuestro. También hay un espíritu muy consustancialmente nuestro que está muy bien descrito además en el Lazarillo de Tormes, que es el de medrar. El de medrar de aquello que, bueno, cuesta poco esfuerzo, requiere mucho de ser un tío espabilado, un tío un poquito aprovechado. Y esto es lo que al final financia estos grandísimos ministerios que hay, no solo en Madrid, evidentemente, sino en España entera, que lo que te dan es un sistema que es totalmente cautivo de, al final, lo que decide el político que recauda ese dinero. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que nos pasa en España? Que vamos a ver cuestionado la palabra tótem, que es lo público. Poco a poco vamos a ver cómo sistemas como el americano de pensiones, que como no olvidemos que CalPERS es uno de los fondos de pensiones más importantes del mundo, y además fondos de pensiones de los trabajadores públicos del estado de California, es quien en parte paga las pensiones de esa gente. ¿Por qué no empezamos a hablar de que pueda existir este tipo de modelo de pensiones? Oye, no pasa absolutamente nada, pero cuando Daniel hablaba de ese cambio de paradigma, el cambio de paradigma pasa por empezar a plantear cosas del ámbito privado que saquen el peso de inversión de lo público. Y eso ya toca hablarlo. Sí se pueden blindar las pensiones, pero con este sistema que es más parecido a un esquema Ponzi que cualquier otra cosa, quizás es hora de empezar a replantearlo. Emilio, antes de... Totalmente de acuerdo. El sistema debe cambiar, pero el sistema es muy complicado cambiarlo. Yo todavía soy pesimista, compañeros vikingos, yo todavía soy pesimista al hablar de un cambio de sistema. Creo que este país no ha tocado fondo todavía y eso, sí. Para cambiar un sistema, es una frase, no es que sea radical, ¿no? Para que un nuevo régimen salga, el anterior debe de caer y todavía tiene recorrido. Y esto, pues, lo que ha comentado muy bien, todavía ese sentimiento de poder vivir, de poder aprovecharte sin aportar, sin generar, ¿no? De no superarte, todavía hay. Pues no podemos obviar que habéis comentado, ¿no? La situación... países que han tomado decisiones más disruptivas como Estados Unidos, Italia con Meloni, Milei en Argentina. No podemos obviar que, por ejemplo, Argentina ha estado durante 25 años con un sistema que iba cayendo. Yo creo que todavía nosotros tenemos recorrido, desgraciadamente, y espero equivocarme, espero que me quitéis la razón, sí. Pero tenemos mucho todavía de camino para poder caer más,
para que nos podamos levantar de una forma decidida. Con unos 6 billones. Sí, no, sí, no sí. tienes mucho sí, más porque recorrido. la gente no lo ve. Esto es La una gente cosa, no lo ve. Esto es una cosa terrible que tenéis toda la razón del mundo, pero además yo creo que se suma aquí el talante del sur de Europa. Las personas del sur de Europa somos personas que tenemos una cosa muy buena, que es el sol, la playa, la buena comida. Porque claro, la gente me dice, es que en Alemania y tal, pues que en Alemania se come muy mal. Sí, Entonces, claro. a lo poco que te quedas sin cosas, como comes mal y no hay sol, te quejas. Lógico, Claro, lógico. claro. Por eso son tan calvinistas. Pero aquí en España, caray, las cosas van mal, pero al final de la jornada te vas a tomar unas cañitas con los colegas en una terraza y se arregla el día, ¿no? Entonces, por eso, aquí, como en Argentina y demás, las cosas tienen que tocar muy fondo, porque siempre hay esa parte, digamos, que es el sol. Mira, yo recuerdo, hace muchos años yo trabajaba en Estados Unidos y mi jefe era venezolano. Y me acuerdo que una vez estuvimos de congreso en Aruba y me decía, bueno, muchacho, tú ves acá que la gente no necesita trabajar. ¿Para qué va a trabajar? Sin poner la mano dentro del agua y saca un pescado. Claro. ¿Para qué van a querer trabajar acá la gente? No tiene ningún sentido. Tienes sol, tienes playa, tienes mujeres lindas. Tú pones la mano dentro del agua, saca un pescado de 2 kilos, come toda la familia. Y tiene toda la razón del mundo. Entonces, es verdad que en estos climas, digamos, más templados y demás, somos más conformistas y nos cuesta más. Pero sí que es verdad también que el tiempo ha llegado del cambio generacionalmente, y por eso también se lo quería preguntar a Carolina. Creo que nuestra generación ya no tiene los paradigmas de las generaciones anteriores, aunque vosotros no las tengáis, pero ya creo que ya nos entendemos. Y también quiero saber, Carolina, ¿tú cómo sientes que nuestra generación lleva a cabo este cambio? ¿Tú sientes este cambio en la gente que te rodea y la gente un poco que toca nuestras edades? Me sabe mal, pero ¿Tú no, creo que no lo siento. O sea, creo que, wow. creo que el porcentaje de gente es aún más conformista que antes. Yo veo a mis padres y mis padres, jolín, la ley del esfuerzo la fomentaban a más no poder. Y realmente pues la sociedad va en querer ganar más dinero, pero trabajar menos. Y antes no, antes era trabajo al máximo y bueno, y no ganó tanto porque no había tantos recursos y no había no había tantos oportunidades, ¿no? Sí, tantas oportunidades o tanto sí. activo, es decir, Claro. cada vez hay más oportunidades y cada vez, pero para mí, en mi opinión, no se aprovechan. La gente está en sus puestos de trabajo y, bueno, pues llegan a su casa, hacen su vida y más allá no ven, en mi opinión. Los que estamos aquí somos de los pocos que creo que incentivamos a estos jóvenes que pues salgan, que se quejen, que digan su opinión. No, tampoco hace falta quejarse, sino aportar críticas constructivas para entre todos pues ver qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Y se trata de pues buscar soluciones y aportar nuevas Es importante, Pues qué pena. es muy importante reflexionar, llegar a casa y preguntarte el por qué, o cómo sucede, el qué pasa, siempre. O sea, la humanidad ha avanzado porque las personas se han preguntado por qué, ¿no? Podríamos poner casos de cómo han evolucionado modelos de negocio, cómo han evolucionado sociedades preguntándose el por qué. Lo importante es que la gente cuando llega a casa no diga, no sé, lo que tú has comentado muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis clases, desde la universidad, ¿no? Incitamos a que la gente se pregunte el por qué sucede, porque no todo está escrito, no todo está inventado, o no todo funciona, sino que puede mejorar, y eso es muy importante, y eso en muchas ocasiones ha quitado esa capacidad de preguntarse, de reflexionar, ¿no? De ser aceptante, y eso es la perdición de nuestra sociedad. Es mi opinión, pero creo que sí, la gente reflexiona y en sus nichos, que digamos, sociales, personales, de cuando quedas con tus amigos, sí que hay pues mucha más reflexión y se incentiva mucho más la gente y se informa mucho más, pero no se externaliza, es decir, eso se queda en ellos, sí que lo pueden comentar con sus núcleos más cercanos, pero no salen más allá. Y ellos siguen con su piloto automático porque la sociedad va hoy en día muy acelerada y no da tiempo a... Te levantas, vas a trabajar, llegas a casa y solo piensas en las 4 cosas que te quedan por hacer, pues la compra, ducharte y 4 cositas más. Entonces no te da tiempo a reflexionar. Creo que es necesario reflexionar más y que la gente pues pueda... aportar más en el sentido y en su vida cotidiana para que la sociedad pueda tomar otras decisiones. ¿Qué dice Isidra? Y tenemos a Antonio Pichel por ahí, ¿eh?
Quedan 12 minutos, no, menos. Tenemos a Pichel por ahí. Oye, ¿querías decir Sí, algo? es que hace ya... Tenemos que Hola, hacer... Alberto, ¿qué tal? Isidre, hay que alargar el programa, ¿eh? Pues búscame sponsor. Correcto, 3 horas. Y... El banco. Con esta mesa nueva. El banco. El banco a ver si viene. O podemos ir a pedir una subvención. Exacto. A ver si alguien me cache la mar. Alberto, Yo lo único que comentaría es que estoy totalmente de acuerdo cuando Dani ha dicho que lo que aquí se necesita es un cambio de sistema. Pero total, aquí deberían gobernar 2 partidos. A mí me hace mucha gracia que gente que les ha votado un 4% de los votos pongan a criticar a un tío que ha ganado en Estados Unidos con 80 millones de votos. Respeto, ante todo respeto a quien ha ganado. Aquí ha ganado un partido en España y no ha podido gobernar y ha ganado las elecciones. Esta es nuestra democracia, que sí que funciona, lo que no funciona es una ley electoral, que hay que cambiarla urgentemente. Lo que no puede ser es que haya antisistema que vivan del sistema. No puede ser partidos que reniegan de España, vivan de ella. Cambio total de sistema, elecciones. Estoy de acuerdo contigo, Dani. pero que sean más de 2 partidos, por favor. Pero es que el sistema partidista nos tiene limitados. Olvidémonos del sistema Yo creo que partidista. se tiene que acabar el sistema Claro. bipartidista. Hay que acabar esto, no es cuestión de 1, de 2 o 24. Pero tú has visto la justicia que se ha viven tirado del mismo momio. no sé cuántos años para renovar el Consejo del que ha tenido que intervenir la Unión Europea. Qué vergüenza. De nuestro colectivo. Es que es vergonzoso. qué Es que se me cae la cara de vergüenza que tengan que venir a llamarnos al orden, Sí. que somos incapaces de escoger el órgano de gobierno de los jueces, que tendría que ser en la separación de poderes. ¿Os acordáis, no? De aquel Montesquieu y todas estas cosas. Manda narices, por el amor. Por eso estoy hablando de que el sistema se ha agotado. ¿Qué imagen estamos dando a la sociedad? Es espantosa. De ineficacia, ineficacia absoluta. Pero es que es bestial. Y yo de verdad, yo cuando vi las imágenes del muchacho este, el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, Perdonar. No. A mí se me cayó la cara de vergüenza. No, Te reproduzco el diálogo, yo me lo he aprendido Pero de memoria. de verdad, o sea, muy fuerte. Pero algo que dije, hemos tocado fondo. Sí, totalmente. O sea, esto es venirse a reírse ya de la gente directamente. ¿Cómo era? O sea, ¿Cómo es era? una pasada, pero una pasada. Y esto hay que decirlo. Y por eso digo, hay que decir basta. Y basta no se dice, repito, desde las redes sociales. Es que no podemos seguir soportando, me explico, la inoperancia. Y déjame que te hable de ejemplos flagrantes de inoperancia. ¿Cómo es posible que a día de hoy, de acuerdo, con el problemón que tenemos de acceso a la vivienda, el plazo medio para obtener una licencia de construcción en Barcelona sean 20 meses? Perdona, 20 meses. Mira, es peor que cargarse a una empresa, peor que cargarse a las empresas, es cargarse el espíritu empresarial. Sí, eso sí es verdad. Es mucho peor. Y eso lo ha conseguido la señora Yolanda Díaz. Que todo el mundo se quiere vender la empresa porque ya nadie quiere estar Emprender, sometido bueno, claro. a palos. Dani, pero eso lleva sucediendo muchos años. Es decir, No, pero ya claro desde que- los años 80, o sea, mucho de No. Y te diré el por qué no sucedía así. Y te voy a poner un ejemplo. No. Te pongo cuando yo estudiaba, cuando este señor hace 30 años, me acuerdo perfectamente que el profesor preguntó cuántos iban a montar negocio propio. Sí, el sí. 80% del aula levantando la mano. Yo fui uno de ellos, que levantamos la mano. Yo cuando doy clases en la universidad, hago esa misma pregunta. Yo a veces creo que me van a tirar piedras, porque siempre me sale el uno, el ingenuo, que lo miran así como diciendo, este tío se ha vuelto pero eso loco. desde la universidad, pero desde la experiencia de la gente que ha vivido en familias con empresa y que han visto lo que era la destrucción sistemática, no solo de la figura del empresario, sino también del ambiente laboral, enrareciéndolo cada vez con más problemas, cada vez con más cargas sindicales, cada vez con un mayor desprestigio de la labor de lo que hace el empresario dentro de la sociedad, y que muchos empresarios se arruinan y que luego no pueden volver a empezar, y que el empresario no es solo que se arruina él, sino que tiene que ir con todo su patrimonio y que toda su familia se va absolutamente al garete. Y su familia, como decías tú antes, no es solamente su familia directa consanguínea, sino es toda aquella gente que ha hecho equipo con él, porque muchas veces vemos el trabajador y el empresario, pero aparte de los trabajadores, digamos, en empresas incluso bastante grandes, no solamente la gente de a pie, sino hay todo un entourage de gente que está alrededor del empresario que viven directa e indirectamente de él, en otras empresas pequeñas, autónomos y demás, que gran parte de la carga que tienen de trabajo vienen de esa empresa. Cuando a esa persona se le hace quebrar y esa persona no puede continuar, es todo su entorno que se va a la mierda, porque además, como no hay una segunda oportunidad real, porque hace 4 días que la hay, y para tú hacer la segunda oportunidad tardas 2 años, porque tardan 2 años,
llega un punto en el que lo que se transmite al entorno de esa persona que ha quebrado y del resto de personas que han quebrado es que los hijos van a decir, yo hacer una empresa, porque estás loco. Si mi padre lo vi 5 o 6 años intentando remontar eso, no podíamos. Luego tuve que ir a vivir con mi tía porque no podíamos pagar. O sea, tú sabes las dramas que hay en este país. Bueno, en fin. Mira, disculpar, solo una cuestión. Hay profesores ya en la universidad, y te lo digo porque me lo dicen a mí ahora las becarias que están en el despacho, que es que ya les recomiendan que no trabajen por cuenta propia, que trabajen en una empresa, que trabajen para un bufete, que se hagan, que ni se les ocurra. Digo, madre mía del amor. Se han cargado. No todos, el espíritu no todos somos así, ¿eh? No, obvio. Somos así. Ni yo tampoco, claro. Quiero decir, yo también. No somos así. Ostras, bueno, es que me parece. Por eso hay que ponerle alas. Y por eso hablo de recomenzar. Pero de recomenzar con un nuevo sistema. Y un sistema que, aunque a la gente no le guste, que está basado en la eficiencia. Porque si no nos basamos en la eficiencia y ser coherentes y congruentes con lo que podemos gastar, si seguimos creciendo a base de deuda, a lo que nos abocamos es a un abismo, a un efecto devastador. Pero bueno, yo creo que lo iremos viendo en los siguientes programas. Y ánimo, vikingos, que la vida es maravillosa, que yo creo que estamos aquí para dar soluciones. Bueno, pues por favor. Me has dejado chafado. No haré empresa. Isidra. Siga ustedes. Yo me voy a mi casa, me voy al siguiente programa. Sigan ustedes, les dejo el estudio. Muchas gracias por venir. Bueno, ponme esa música de fondo. Vamos a despedir el programa. Alberto, tu última intervención de despedida. Porque voy dando pistas a mis invitados para ir marcando, pues que no hacen caso. Son los revolucionarios. Por eso son vikingos. O sea, que vikingos y vikingas, que no nos confundamos. Nuestra O es inclusiva. Recuerden, a veces nos olvidamos de incluir todo el mundo, pero es que la O es inclusiva, lo ha sido siempre. Es el círculo de la comunicación la que fluye. No le pongamos palos a las ruedas. Comuniquemos. Alberto, muchas gracias. ¿Algún apunte aprovechando ese magnífico vestuario que llevas? Gracias a vosotros que me soportáis y simplemente decir que recordar que el sistema nos oprime, pero nuestra voz es un rugido. Toma ya. Hagamos la llamada vikinga con el cuerno vikingo. La llamada vikinga, sí señor. Estás sembrado hoy, Alberto? Alberto, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias a Quico también, Quico Ferré, a David Andrés, Emilio, gracias. Daniel, muchas gracias. La vida es maravillosa. Javier García. Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carol, muchísimas gracias. Pau, el día siguiente hablaremos más. Si Dios quiere. Pero y mejor. Haz la intro así, ¡fa! Saco y de huella con el hacha vikinga. Pero sí. No me calentéis. Que te llevo al Parlamento. Gracias. Frase lapidaria para acabar de escotado. Por favor. Aunque sea cuando los políticos duermen, el mundo progresa. Pues con esta frase y decirles que se ha activado el chat en YouTube. GPT. No hemos podido contestar a todo el mundo y tenemos un aviso de gente que nos oye. Hoy lo hemos petado, hemos aumentado la audiencia. Muchas gracias a todos. Moltes gràcies a tots. Gràcies Barcelona, gràcies Catalunya. Gràcies a tots perquè sense vosaltres això no tindria sentit. Entre tots fem país. Endavant i cataclunga, vikingos. Ya sabemos antes de empezar que este corazón loco nos va a hacer llorar. Oye, ¿sabes qué? No puedo entender. Vivo en un mundo que no deja de morder. Siempre a espaldas de la tierra, todo aquello libre encierra un mundo triste, corazón.